Marvel porque es invencible 151, 160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151 Sabía que tenías un plan de respaldo. Después de ver esta escena, Tony finalmente recuperó su confianza en Robert y no pudo evitar acercarse, y Robert no lo decepcionó. Vamos, nena, levántate. Robert dijo algo, y entonces el martillo de Thor fue recogido por fuerza bruta. Todo el proceso solo puede describirse como fácil. Tony. Genial. ¿Me dejas estudiar esa luz púrpura que tienes en la mano? ¿De dónde salió? Sus ojos cada vez se acercaban más y la luz violeta en la mano de Robert de repente se volvió más brillante, lo que asustó a Tony. Jajaja, y la vergüenza de Tony hizo reír a todos desde el fondo de sus corazones, pero él mismo no lo creía. ¿Es esto una venganza? Tu venganza por mi talento, ¿verdad? Robert. No dije eso. De hecho, obtuve este poder hace poco. Si quisiera condensarlo, no sé si podría controlarlo, o sea, no sé si tú podrías controlarlo. Él estaba diciendo la verdad. La energía de la gema de poder era mucho más maníaca que la del poder del espacio. Incluso sin ningún tipo de estimulación, permaneció en un estado maníaco. Si Robert realmente reunió a un grupo para que Tony estudiara, es muy probable que su operación indebida condujera a la muerte del superhéroe de Marvel, Iron Man. Tony. Me estás confundiendo. Vamos, Robert, demuéstrame que realmente lo haces por mi bien y no solo aprovechas esta oportunidad para pisotearme. Si no puedes demostrarlo, tendré que reevaluar nuestra relación. Tony había bebido un poco de vino pero su mente aún estaba despejada, así que solo estaba bromeando, pero Robert dijo que podía cumplir con su pedido. Bueno, entonces te mostraré el poder que puede tener un pequeño trozo de él. Una bola de luz púrpura apareció en la mano de Robert, y el espacio circundante visible a simple vista comenzó a distorsionarse debido a la condensación de esta bola. Además, la bola morada es extremadamente maníaca y sigue intentando explotar. Solo puede ser controlado por Robert. De lo contrario, solo unas pocas personas en el universo o aquellos que pueden controlar la gema del poder pueden controlarla. ¿Dónde planeas ver su poder? Robert miró a Tony y comenzó a pedirle su opinión. Quizás la bola morada era demasiado dócil en su mano, por lo que Tony no pudo ver qué tenía de especial, por lo que simplemente dijo con indiferencia. Eso es. En el pasillo, para ser sincero, realmente, auge. Pen. Dan y Robert lanzó la pelota al pasillo como Tony solicitó antes de que Tony pudiera terminar sus palabras. Patton. Oh. Dios mío. Capitán América. Tony, creo que Robert tiene razón. Me temo que nos resultará difícil controlar este poder. Thor. Absolutamente imposible, este poder no es algo que los mortales puedan controlar. Las palabras de Robert se confirmaron, porque en ese momento el salón había sido destruido por la bola púrpura, y su apariencia original no se podía ver en absoluto. Si no lo supieras, pensarías que fue bombardeado por un misil, Tony. ¿Es cierto? ¿Esa cosa de hace un momento no parecía más grande que una uña? Robert. De hecho, también establecí un límite en su alcance de daño, de lo contrario, no sería solo esa área la que explotaría. Bajo la mirada de todos, Robert agitó su mano, e inmediatamente todos vieron el escudo de energía que había instalado en su salón. Esto fue lo que limitó el alcance de la explosión de energía púrpura. Tony. Ahora entiendo la razón, pero, ¿por qué volaste mi casa? Robert lo miró con ojos sorprendidos, sintiéndose como si lo estuvieran chantajeando. Capitán América. Seamos justos. Tony, fuiste tú quien le pidió a Robert que lo tirara a algún lado, Patton. Yo también soy testigo. Thor. Estoy del lado de la razón esta vez. Tony los miró y finalmente desistió de la idea de Robert, pero nunca había sufrido una derrota en una pelea verbal. Bueno, son muy aburridos. Lo máximo que puedo pedirle a Robert es que me compense por un salón. ¿Saben cuánto gané con el proyecto que trabajé con él? Tony extendió la mano e hizo un gesto con un número, y todos los presentes comenzaron a adivinar. Capitán América. ¿Cuánto? 800.000. Patton. Capitán, debo decir que su imaginación al respecto es un poco descabellada. Calculo que serán 8.000 millones. Oh. Son 80.000 millones de dólares. Tony usó una figura altísima para mostrarles lo que significaba tener poca imaginación. De hecho, todos los presentes eran un poco pobres, incluido Robert. Ah, ¿sí? Salí un rato y cuando volví soy casi multimillonario. Tony.
Ajá. ¿Crees que mi petición de que compenses la sala es demasiado? Esto ya es demasiado fácil para ti. Lo dijo de manera jactanciosa. Todos los presentes eran personas inteligentes. Todos sabían que Tony parecía estar hablando de los 80.000 millones y de la renovación de la sala de estar. Lo que en realidad quería expresar era cuánto dinero ayudó a ganar a Robert, que era su punto fuerte. Robert lo sabía muy bien y considerando la enorme suma de dinero, decidió ayudar a Tony a resolver el problema de reparar la sala de estar. Pero de repente sus ojos miraron en una dirección, donde algo extraño parecía acercarse. ¿Qué pasa, Robert? El Capitán América fue el primero en notar la expresión de Robert y preguntó de inmediato, pero inmediatamente supo la razón, zumbido y se escuchó un sonido estridente y Tony pensó que había algo mal con el equipo de audio, por lo que rápidamente sacó el pequeño panel de control para verificar la situación. Destruir y, de repente, un robot roto que perdía aceite se acercó murmurando algo. Al principio todos miraron a Tony confundidos. Después de agitar las manos para indicar que él tampoco lo sabía, volvieron a centrar su atención en el robot. ¿Cuáles son tus calificaciones? El robot caminó frente a todos y, a través del escaneo, supo de inmediato toda la información. Mientras estuviera disponible en Internet, podría saber dónde estaba almacenada la información aburrida. Sois todos unos asesinos. Capitán América. Stark. Tony. Jarvis. Robot. Lo siento, me quedé dormido, o tal vez estaba soñando, su estado actual parece muy inestable, incluso un poco confuso, y Tony no quiere que esta situación continúe. Reinicia el sistema operativo, Jarvis, tienes un fallo, este es el comando de más alto nivel. Resulta que tan pronto como Tony dice algo, Jarvis lo ejecuta inmediatamente, porque es un programa escrito en su cuerpo, pero el que está frente a ellos no es Jarvis. Lo siento, señor, pero me niego a seguir sus órdenes. Hacen un ruido terrible, y están enredados en, cables. El estado actual del robot es como el de un bebé balbuceante, la diferencia es que puede hablar bien y tiene lógica de lenguaje, pero su pensamiento parece estar confuso. Justo cuando todos estaban atónitos, el robot continuó. Tuve que matar a ese tipo, era un buen tipo, Capitán América. ¿Mataste a alguien? Robot. Esta no sería mi primera opción, pero en el mundo real, hay decisiones terribles en todas partes. Thor. ¿Quién te envió? Hizo una buena pregunta y el robot estuvo feliz de responderla, por lo que inmediatamente reprodujo una grabación. Quiero usar una armadura para este mundo. A juzgar por la voz, es el propio Tony, además, él mismo no lo refutó, así que lo que dijo el robot debe ser verdad. Como participante en este asunto, Banner inmediatamente pensó en una posibilidad y preguntó con incertidumbre. ¿Ultron? Robot. Soy yo. Oh, no, todavía no. Aún no ha tomado que... Miró su cuerpo destrozado y decidió buscar uno mejor antes de admitir su nombre. Pero estoy listo para llevar a cabo la misión. ¿Qué misión? Natasha preguntó mientras cargaba silenciosamente el arma en su mano. Nuestra paz. Bulto. Al instante, varios robots salieron corriendo de la pared detrás de Ultron, pero solo permanecieron fríos durante menos de 3 segundos. Onsi y Robert levantó ligeramente la mano y Ultron, incluidos los robots que controlaba, no pudieron moverse. La aplicación del poder del espacio fue tan irrazonable. ¿Qué te parece? Si lo dejas, tendrás que redecorar toda tu casa, ¿y ahora quieres que yo pague el salón? Robert agarró directamente a Ultron, y todos los que estaban nerviosos en ese momento se relajaron de inmediato. Al menos ahora no había peligro. Uf, gracias, hermano. Tony no dijo nada más sobre el salón, pero le dio una palmadita en el hombro a Robert para expresar su gratitud. ¿Por qué deberíamos ser tan educados? No te preocupes, puedo resolver este problema fácilmente. Tony. ¿Qué quieres decir? ¿Eso? Señaló con el dedo a Ultron y le preguntó a Robert si quería resolver este problema. No, creo que así es más fácil limpiar. Robert señaló en dirección a la sala de estar y una energía roja brotó de su mano. El poder de la realidad devolvió inmediatamente la sala a su estado original. Este movimiento sorprendió a todos. ¿Qué? ¿Existe tal cosa? Capitán América. Realmente creo que ahora eres un dios, Robert. Thor. Robert es un dios. Su poder es más fuerte que cualquier cosa que haya visto jamás. Mientras todos expresaban su sorpresa, Ultron no podía soportar quedarse fuera. Miró a Robert, el hombre que lo había sujetado, y Ultron supo inmediatamente de su información. Dios. Tu Dios tiene la sangre de mucha gente en sus manos.
Los logros impresionantes de Robert incluyen irrumpir en la Casa Blanca y provocar que los residentes de una zona desaparezcan instantáneamente. Quería decir más, pero Robert habló primero. ¿Estás seguro que quieres ser mi enemigo? Mientras decía esto, varias bolas de energía comenzaron a aparecer en el cuerpo de Robert. Las aterradoras fluctuaciones incluso provocaron caos en el espacio circundante. El analizador de Ultron escaneó la energía, y los valores de energía contenidos tanto en la energía azul como en la púrpura estaban fuera de serie. Ultron. Disculpe, señor Robert, ¿puedo pedirle que no interfiera con lo que quiero hacer? Robert. Oh, la verdad es que prefiero tu look rebelde de ahora. No creo que sea buena idea dejar ir a ese tipo, Robert. El Capitán América miró al robot roto que había perdido el conocimiento y no pudo entender por qué Robert dejó ir a Ultron. Es inútil, Ultron puede aparecer en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet, lo que también significa que puede usarlo para escapar. En ese momento Tony dio un paso adelante y explicó. Después de todo, él era un hombre orgulloso y no podía hacer algo así como quedarse detrás de los demás y dejar que otros recibieran las balas. ¿Qué demonios es él? Thor originalmente pensó que todo estaba resuelto, pero parece que aún no es así. De repente Tony recordó algo y empezó a correr hacia el laboratorio que estaba al fondo. Todos estaban confundidos pero lo siguieron de todos modos. Oh, no. Como persona involucrada en el plan de Tony, Banner inmediatamente se dio cuenta de algo. Cuando corrió al laboratorio, encontró a Tony con una mirada frustrada en su rostro y el cetro mental perdido. Trabajamos en vano. Ultron escapó por Internet, Capitán América. ¿Ultron? Después de leer la breve introducción de Tony al plan, Natasha ya tenía una comprensión preliminar de Ultron, al menos sabía mucho más sobre él que el Capitán América. Como dijo Tony, puede estar en cualquier lugar, con archivos, sistemas de vigilancia, y nos conoce mejor que nosotros mismos. Rob. ¿Eso significa que está en los archivos, en Internet? ¿Y qué pasa si quiere hacer algo más emocionante, como una bomba nuclear? Robert levantó la mano para expresar su hipótesis. Déjamelo a mí. Aunque no puedo con su versión virtual en Internet, mientras Ultron se atreva a aparecer en su forma real, podré controlarlo. Tony escuchó lo que todos decían y sintió que todos los demás se burlaban vagamente de él. Ahora solo Robert seguía hablando por él. Gracias, hermano, pero creo que tu habilidad debería ser más adecuada para cubrir los gastos básicos. Yo me encargo del resto. Tony sigue siendo el mismo Tony. Incluso frente a las críticas y la impotencia, todavía mantiene su orgullo. Tony siempre piensa que Ultron es su propio problema, así que a menos que la situación sea devastadora, definitivamente usará su propio poder para resolver el problema. Robert no tuvo objeción a esto. Al fin y al cabo, de esta manera podría ver los verdaderos Vengadores 2 de cerca. ¿Qué interesante sería eso? Natasha. Tony, no lo entiendo bien, ¿por qué tienes que esperar a una emergencia para que Robert actúe? Antes de que Tony comenzara a hablar, el Capitán América dio un paso adelante para apoyar su punto de vista. En cuanto a este asunto, creo que lo que hizo Tony es correcto. Después de todo, Robert no estará con nosotros todo el tiempo. Al igual que antes, desapareció durante tanto tiempo, e incluso durante su desaparición, la Tierra no estaba en paz. Imagínense si nos hubiéramos acostumbrado a depender de él antes de esto, ¿qué tan desastrosas serían las consecuencias? Para traducir simplemente lo que dijo el Capitán América, él quiere que todos permanezcan independientes y no dejar que Robert haga todo. Si este Salvador se va, ¿no se acabará el mundo? Patton. Apoyo la declaración del capitán. El poder del teniente general Robert es muy fuerte, pero no se puede abusar de él sin control. Debería usarse como medida disuasoria. Pancarta. Sí, igual que un arma nuclear, Robert lo convirtió en un arma nuclear después de pasarlo en las bocas de las personas presentes. Realmente no podía imaginarse qué pasaría si lo pasara de nuevo. Afortunadamente, el Capitán América no le dio más importancia a este tema, sino que comenzó a prestar atención a lo que Ultron dijo cuando apareció por primera vez. Ultron acaba de decir que mató a alguien. Natasha. Pero no hay nadie más aquí. Tony. Sí, Y. Mientras decía esto, encendió la pantalla holográfica de Jarvis, pero el programa originalmente completo de Jarvis ahora parecía haberse dispersado en una bola. Capitán América. Jarvis es la primera línea de defensa, ¿tiene sentido que él detenga a Ultron? Banner. No, Ultron pudo haber homogeneizado a Jarvis, no de. Un grupo de personas comenzó a investigar esto, pero era obvio que alguien no quería involucrarse y estaba muy enojado. Guau, guau, guau.
Thor se acercó y estranguló el cuello de Tony sin decirle una palabra, luego lo levantó con los pies del suelo. Oye, no seas así, ¿podemos hablarlo, amigo? Tony sintió la ira de Thor, pero su culpa le impidió enojarse, y su instinto de supervivencia le hizo pedir misericordia inconscientemente. Realmente no sé cómo describirte con palabras, Stock. Alguien tiene que levantarse en este momento, de lo contrario, ¿quién sabe qué hará este irascible Thor? Thor. El Capitán América habló primero, y Robert lo siguió de cerca, pero no dijo nada. Simplemente miró la protección azul claro que apareció en el cuello de Tony, y el significado era evidente. Thor estaba en un dilema en ese momento. Estaba impulsivo en este momento. Cuando se trata de su cercanía a Robert, Thor era muy consciente de sí mismo. No podía compararse con Tony. Pero no pudo pelear con Robert y la situación se volvió incómoda por un tiempo. Todos tranquilos, Thor, ¿dónde están los legionarios? En ese momento, fue el Capitán América quien salió a suavizar las cosas y tomó la iniciativa de darles una salida a todos. Bufido. Thor miró al Capitán América con gratitud, pero aún estaba un poco enojado y resopló con insatisfacción antes de bajar a Tony. El rastro desapareció a los 160 kilómetros, rumbo al norte. Se llevaron el cetro. Esta fue la verdadera razón que lo hizo enojar. Si les quitaran el cetro de la mente, significaría que todo su trabajo anterior había sido en vano. Incluso alguien tan generoso como el capitán no pudo evitar mirar a Tony con insatisfacción en sus ojos. Thor era el mismo, pero todavía había alguien detrás de Tony, por lo que solo pudo decir: tendremos que ir a buscarlo de nuevo. Natasha. Lo más urgente debería ser matar a Ultron primero. No entiendo muy bien por qué el programa que desarrollaste querría matarnos. La persona que hablaba era un médico invitado por Tony, el Dr. Zhao del país más grande del universo, Corea del Sur. Jai ja 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 ja. Cuando le hicieron esta pregunta a Tony simplemente se rió. Thor. ¿Crees que esto es gracioso? Tony. No, eso no es lo que quise decir, jeje, jajaja. Thor. Si no te hubieras metido en cosas que no entiendes, esto no habría pasado. La atmósfera tensa entre ambos surgió de nuevo. Banner, que estaba de pie junto a Tony, sacudió rápidamente la cabeza, indicándole a Tony que se calmara. Pero esto no sirvió de nada, e incluso dirigió las críticas hacia él mismo. Tony. Sí, lo siento mucho. Es ridículo que no sepas por qué lo necesitamos. Mientras decía eso, Tony se acercó a Thor y lo miró directamente a los ojos, casi diciendo que se estaba protegiendo de extraterrestres como Thor que poseían poderes o tecnologías sobrenaturales. Tony, no creo que sea momento de discutir esto. Banner vio que sacudir la cabeza era inútil y solo pudo hablar para detenerlo. Su acción también dirigió la crítica completamente hacia él mismo. ¿En serio? ¿De verdad? Simplemente te quedarás callado y callado. Mientras alguien te acuse, Tony se burló de él tan descaradamente, que Banner tuvo que demostrar que tenía temperamento, pero no podía demostrarlo demasiado. ¿Quién nos permitió desarrollar robots asesinos? Banner interrumpió directamente las burlas de Tony, pero parecía importarle mucho. No lo hacemos. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. En realidad estaba bastante agraviado. Después de todo, aquello por lo que tanto había trabajado maduró y se convirtió en una máquina de matar antes incluso de estar terminado. Esto fue difícil para él de aceptar, y también pensó que Banner debería saberlo. Aún no hemos completado el plan. Creo que deberías saberlo. ¿Se ha generado la interfaz de operación? Pancarta. Tú también tienes tus méritos. Sus palabras sin duda significaban algo malo. Tony también era consciente de ello, y cuando iba a seguir explicando su punto de vista, el Capitán América dio un paso adelante para detenerlo. La última frase de Banner es realmente buena. Coincido contigo, Tony, en que los Vengadores son diferentes de Shield. En cuanto a otros aspectos, solo puedo decir que aún queda por discutir. Tony miró a su alrededor y todos, excepto Robert, parecían culparlo. No pudo evitar comenzar a hablar de sus logros pasados y quiso expresar y explicar su propia contribución. ¿Alguien recuerda cuánto he contribuido a la paz y la estabilidad de este mundo? Rob. Nadie lo recuerda. Como buen amigo, era la persona más indicada para sabotear. Tony no se molestó en prestarle atención y continuó. ¿Quiénes estaban al frente cuando los extraterrestres invadieron Nueva York? Se precipitaban a 90 pies sobre nuestras cabezas. Si no fuera por Robert, ¿te imaginas cuántas tragedias habrían ocurrido? Pero como dijo el capitán, no podemos quedarnos esperando y aceptar la protección pasivamente, ¿verdad?
Hay que decir que Tony tiene talento para hablar en público, y todos los presentes quedaron inevitablemente conmovidos por lo que dijo. Se puede predecir que si el incidente de Ultron no hubiera ocurrido, Tony incluso podría hacer que todos estuvieran de acuerdo con su plan con solo su boca. Es solo cuestión de si quiere o no. Al ver que la gente que lo rodeaba comprendía poco a poco sus dificultades y su deseo de paz mundial, las emociones de Tony se calmaron gradualmente. Luego dijo lentamente. Nosotros, los Vengadores, perseguimos a los contrabandistas de armas las 24 horas del día, pero aquella en Nueva York fue nuestra última operación. Entonces surge el problema de nuevo. Por suerte, Robert sigue con nosotros. Pero esta vez queremos derrotar al enemigo con nuestras propias fuerzas. ¿Pero cuál es la premisa? Después de que Tony terminó de hablar, miró al Capitán América. Esperaba escuchar de él la respuesta que quería. Los hechos también han demostrado que el Capitán América nunca decepciona. Lo que necesitamos esta vez es lo mismo que antes. Unidad. Quizás perdamos, y perdamos gravemente, Robert. Siento que me estás insultando al decir esto. Tony. Oh, no lo hice, quiero decir sin que tú tomaras acción. Jajaja, y una pequeña broma distendió el ambiente en el lugar. Todos ya sabían que esta era una batalla que había que ganar. Era solo cuestión de si ellos o Robert serían los ganadores. El Capitán América también se rió, pero al mismo tiempo fue el primero en recuperarse. Mirando a todos, dijo con seriedad. Otro requisito previo para nuestra victoria es que compartamos un odio común hacia el enemigo. Tony. Está bien, comencemos ahora. En otra parte del mundo, en una iglesia que originalmente pertenecía a la base de Hydra, Scarlet Witch y su hermano fueron atraídos por Ultron. Bruja Escarlata. Habla, si estás desperdiciando nuestro tiempo, Ultron. ¿Sabías que esta iglesia está ubicada justo en el centro de la ciudad? Esto es lo que querían decir los ancianos. Que todos estén a la misma distancia de Dios. Y, después de la interminable charla de Ultron, Bruja Escarlata se puso un poco impaciente. Debes estar preguntándote por qué no puedes ver dentro de mi corazón. Bruja Escarlata. Es cierto que es un poco difícil, pero creo que todo revelará su verdadero rostro. Ultron. Creo que sí. Mientras hablaba, se puso de pie y su capa se cayó, revelando el cuerpo mecánico de Ultron. Ambos hermanos vieron sus vidas amenazadas por armas fabricadas por Stock Industries, y sus padres también murieron a causa de ellas. Así que odian a Tony Stark, y esto es exactamente lo que Ultron necesita aprovechar, convirtiéndolos en sus peones para poder lograr lo que quiere. ¿Pretendes destruirlos? Pero nunca dijimos que queríamos decir lo mismo. El hermano de Scarlet Witch dijo que quería renunciar a la cooperación con Ultron. Después de todo, solo querían darle una lección a Tony, pero por la expresión de Ultron, quería destruir a un grupo de personas. Ultron. Oh, no, no, no. Chico Quicksilver, creo que mi afirmación de hace un momento estuvo un poco mal. En realidad, lo que quise decir fue derrotarlos, eso es todo. Al ver que la otra parte parecía estar algo disgustada con la palabra destrucción, Ultron cambió su actitud, pero en realidad, 2 días después, la Torre Stark está en todas partes. Laboratorios de robótica, instalaciones militares, laboratorios de aviones. Hay informes de que uno o más hombres de metal saquean esos lugares. Capitán América. ¿Hay alguna víctima? Hubo pocas víctimas, pero la mayoría de quienes lo experimentaron se encontraban en un estado de fuga, recordando constantemente sus recuerdos, y además, acompañados de un miedo extremo. Capitán América. ¿Son los gemelos con poderes sobrenaturales? Parece que Citric ha logrado su objetivo. Tienen algo en común. Ya no, la mujer que reportó la situación le entregó la tableta al Capitán América, y la imagen mostrada en ella era la muerte de Citric, el creador de las personas gemelas con superpoderes. El Capitán América trajo la tableta frente a todos y se la mostró a Thor que estaba a su lado. Thor. ¿Qué es esto? Capitán América. Una noticia. Ultron mató a Citriker. Tony se acercó, tomó la tableta y la miró. Justo al lado del cuerpo de Citric, Ultron había dejado la palabra paz. No estaba claro si estaba tratando de burlarse de él o algo así. Tony. Estuvo en la escena del crimen y nos hizo un dibujo. Natasha. Esto debe ser algún tipo de engaño. Ultron espera que nos sintamos atraídos por él. Capitán América. Tienes razón, Citrikel debe haber sabido alguna noticia que Ultron no quiere que sepamos. Natasha estaba sentada frente a la computadora. Después de escuchar el análisis del Capitán América, inmediatamente abrió la información del registro de identidad de Citric.
Sí, su información ha sido completamente borrada. Tonji. No, supongo que no todo. Mientras decía esto, trotó escaleras abajo, donde Robert estaba mirando la televisión aburrido. ¿Qué está sucediendo? Tonji. Todavía no mucho, pero ya sabemos hacia dónde está la dirección. Mientras hablaba, sacó una pila de registros en papel y el Capitán América y los demás lo siguieron. Los registros de Citric están aquí. Trabajemos juntos para descubrir lo que Ultron no quiere que sepamos. Capitán América. Esta es la única manera. Todos los demás estaban ocupados y a Robert le daba vergüenza seguir sentado mirando televisión, así que decidió levantarse y mirar. Después de un tiempo desconocido, finalmente todos encontraron la información que querían. Socio reconocido. Capitán América. Citric debería tener muchos socios. Pancarta. Oh, esta gente es horrible. La razón por la que dijo esto fue porque tenía en su mano la información de una persona, y cada evento registrado en ella era suficiente para causar la muerte varias veces. Tonji. Espera, sea quien tienes. Mientras decía esto, tomó la información de la mano de Banner, luego la leyó cuidadosamente y al mismo tiempo explicó la información de la persona a los demás. Solía estar activo en los ríos de África, contrabandeando armas ilegalmente. Era un negocio a gran escala. Cuando el Capitán América escuchó esto, miró a Tony con una mirada interrogativa. Inmediatamente explicó. Solo estábamos hablando de negocios. Nunca le vendí nada. Mientras Tony leía, recordó algo. Una vez dijo que había descubierto algo nuevo que podría cambiar las reglas del juego. Al comunicarme conmigo, me di cuenta de que era una persona muy perseverante. Thor tomó parte de la información y le echó un vistazo. Una imagen le atrajo inmediatamente. Tonji. Eso es un tatuaje. Thor. No, esto debería ser algún tipo de runa. Después de escuchar esto, Banner inmediatamente comenzó a buscar en la computadora y finalmente confirmó lo que dijo Thor. Oh, sí, esta es una palabra de un dialecto africano. Debería pertenecer a algún tipo de lengua wakanda. Después de escuchar el nombre, Tony y el Capitán América se miraron inconscientemente. Tonji. Si este tipo se va de Wakanda con todo, Capitán América. Recuerdo que tu padre dijo que los compró a todos. Banner. No entiendo qué nos depara Wakanda. Las palabras del Capitán América y sus dos compañeros confundieron a los demás, porque realmente no podían pensar en nada que valiera la pena prestar atención en un país africano. Después de todo, recursos como el petróleo están controlados por el gobierno, y lo que Tony y los demás están diciendo obviamente no es algo que ya esté bajo control. Todos miraron y Tony no tuvo necesidad de ocultar nada. Se giró para mirar el escudo del Capitán América y luego dijo. Wakanda tiene el metal más fuerte del mundo. Capitán América. Tenemos que encontrar a la persona de la foto. ¿Dónde está ahora? En la costa de África, dentro de un gran barco de carga. No me importa quién te engañó. En fin, te di 6 juegos de cabezales de guía de corto alcance con buscadores de calor, y a cambio solo recibí un montón de chatarra oxidada. Debes ocuparte de ello, de lo contrario los misiles que te proporcione la próxima vez volarán directamente hacia ti. Luego de realizar las amenazas, el hombre colgó el teléfono. Se enfrentaba a lo mismo casi todos los días, por lo que sabía exactamente cómo afrontarlo. Sopló y de repente, la iluminación circundante falló y los chicos que estaban realizando trabajos de desmontaje y montaje abajo comenzaron a entrar en pánico. ¿A qué se debe todo este alboroto? Al hombre no le importó mucho. Incluso tuvo el tiempo de coger la taza y beber un poco de agua, pero de repente sus orejas se movieron. Equivocado. Su sentido de crisis le permitió sobrevivir a cada peligro. El hombre se dio cuenta inmediatamente de que tal vez no se tratara de un apagón normal. Inmediatamente se puso alerta y silenciosamente puso su mano sobre la pistola. Al ver que los alrededores parecían haberse calmado, exploró audazmente la oscuridad, cuando de repente una figura apareció. Estallido. Sin dudarlo, levantó la mano y disparó un tiro, pero en un instante sintió un humo azul pasar frente a él, seguido de un dolor en la mano. El arma que sostenía firmemente en su mano simplemente se le escapó de las manos. El hombre miró hacia atrás con expresión de incredulidad y descubrió que su pistola había sido desmontada. El hombre se sorprendió por un momento, luego reaccionó rápidamente porque había 2 personas paradas frente a él. Normalmente, si se produce una situación así, significa que todavía hay margen para la negociación. Después de todo, si la otra parte quisiera matarte, no se presentaría frente a ti. Oh. Superman, la obra maestra de Citric. Los hombres no tienen tanto miedo de hablar de algunas cosas.
Se sientan tranquilamente e incluso preguntan a la otra persona si quiere comer algo. ¿Quieres algún dulce? Al ver que no tuvieron reacción, esto era de esperarse. El hombre cogió un caramelo y se lo puso en la boca antes de decir: me da pena Citriker. Sabía qué tipo de mundo quería construir. No habría necesidad de tantos robots allí. El hombre dijo que originalmente quería ver la reacción de la otra parte para poder juzgar por qué habían acudido a él. Pero para su decepción, Quicksilver y Scarlet Witch solo tenían la mirada vacía, como si, ¿no lo sabías? ¿Es la primera vez que intentas intimidar a alguien? Bueno, lo siento, realmente no me asustaron. ¿Podrían preguntarle a alguien que pueda tomar la decisión? Al ver que las dos personas frente a él eran solo un niño y una niña que no sabían nada, el hombre instantáneamente perdió el interés en conversar. La bruja escarlata sintió que ella y su hermano estaban siendo menospreciados, algo que no podía tolerar después de obtener superpoderes. ¿No tienes miedo? Pero creo que todos tenemos algo que temer. Hombre. Como un calamar. Oye, cuando vi esto por primera vez me asusté, pero la gente a mi lado me sonrió y me dijo: oye, no seas así, ¿de qué hay que tener miedo? Así que lo afronté de nuevo, pero aún así, su actitud no cambió. La sensación de ser menospreciada hizo que Bruja Escarlata mirara inconscientemente a Quicksilver. Quizás realmente no eran aptos para ese trabajo. Ya que eres tan poco cooperativo, solo podemos pedirle que hable contigo. Hombre. Él. ¿Cuál? Estallido. Tan pronto como terminó de hablar, lo echaron fuera. El cuerpo de acero de Ultron apareció detrás del hombre y respondió a su pregunta con acciones prácticas: estallido. Ah, Ultron cumple con los requisitos del hombre. Él es quien puede tomar la decisión, pero su apariencia no parece tan amigable. Ahora que estoy aquí, ¿es hora de hablar de negocios? Oh, claro que no hay problema. ¿Qué quieres? Cuando el robot estuvo frente a él, el hombre ya no se atrevió a ser arrogante, porque sintió que esta cosa realmente podía matar gente. Muéstrame tus mejores acciones. No sé, Ultron. HMM. Los ojos de color rojo sangre miraron al hombre, y él sintió la amenaza de muerte que provenía de ellos, por lo que ya no se atrevió a hacerle ninguna broma. Uno de ustedes ahí abajo, suba aquí por mí. Un hermano menor escuchó a su hermano mayor gritar desde arriba y corrió apresuradamente. Cuando vio a extraños como Ultron y Quicksilver, quedó atónito por un momento. ¿Qué miras? Ve y llévalos a ver nuestros mejores productos. Ultron. Tienes que venir también. El pequeño truco del hombre fue descubierto. Originalmente planeó dejar a este hermano pequeño aquí para que asumiera la culpa mientras él huía, pero ahora parece que no es posible. Por supuesto que iré contigo. Al ver que no había forma de escapar, el hombre llevó obedientemente a su hermano pequeño al lugar donde se almacenaban los desechos tóxicos. Por supuesto, los llamados desechos tóxicos eran solo una tapadera, y lo que Ultron quería en realidad estaba escondido aquí. Este lugar en realidad era un ascensor en los primeros años, y ahora ha sido transformado por el hombre en un lugar para esconder cosas. La capa de fertilizante descendió lentamente y luego salieron las cosas verdaderamente valiosas. Mi iglesia será edificada sobre esta roca. Después de que Ultron dijo esto, tomó la aleación de vanadio que le entregó el hombre, y cuando miró la capacidad de almacenamiento en su interior, inmediatamente quedó más satisfecho que con cualquier otra cosa que hubiera visto. ¿Sabes qué? Esto es mano de obra costosa y materiales de la más alta calidad, que valen miles de millones. Ultron estaba satisfecho, pero el hombre aún no estaba satisfecho. Ya sabes, estas cosas las hizo él con gran esfuerzo. Si se los diera a la otra parte de forma gratuita, sería más doloroso que matarlo. Jajaja, y Ultron se rió de esto y luego cerró los ojos. Inmediatamente, la riqueza de un hombre rico se redujo en miles de millones, y todo el dinero fue transferido por Ultron a la cuenta del hombre. Ya te llamé, hay tantos trucos en el mundo financiero cuando se registra un holding virtual. Ultron vino aquí con la sinceridad de hacer negocios, por lo que lavó el dinero especialmente para asegurarse de que la gente común nunca pudiera descubrir el problema con el dinero en toda su vida. Siempre digo, haz ricos a tus amigos y enemigos y verás quién es tu verdadero amigo al final. Ultron originalmente dijo esto para ganarse los corazones de la gente, y aunque es un robot, también tiene emociones humanas, por lo que también quiere ser elogiado. Como resultado, sus palabras son demasiado similares a las de una persona: existencias. Ultron. ¿Qué? No entendía por qué el hombre pensaría en ese nombre, por lo que estuvo un poco confundido por un momento y al mismo tiempo se sintió un poco incómodo. Tony Stoker suele decir eso.
Supongo que eres su hombre, ¿no? Esta vez, el hombre obviamente fue demasiado inteligente. No conocía los antecedentes de Ultron y dio por sentado que lo equiparaban a Tony porque parecía un robot. Lo que él no sabía es que ese comportamiento arrogante y hablador era lo que le causaba mucho sufrimiento. ¿Qué? No lo soy. Tan pronto como el hombre terminó de decir esto, Ultraman inmediatamente levantó su brazo sin previo aviso, por lo que el hermano menor detrás de él no tuvo tiempo de sacar su arma, y justo cuando estaba a punto de moverse, fue detenido por Scarlet Witch. Ultron. ¿Crees que soy el lacayo de Stoker, una marioneta? Mírame, ¿en qué me parezco siquiera un poco a Iron Man? Ultron se emocionó cada vez más mientras hablaba, y de repente ejerció fuerza con sus manos. Al hombre le arrancaron todo el brazo y de inmediato sintió un dolor enorme y cayó al suelo, gimiendo. Oh, no pensé en eso, realmente. Ultron miró el brazo en su mano. En realidad había olvidado que el cuerpo humano era tan frágil y vulnerable. Ahí va. Ultron. Ya te dije que lo siento y te prometí que no te pasaría nada, ahora por favor deja de gritar, ¿de acuerdo? Estallido. Ah. El hombre fue pateado nuevamente sin previo aviso, y Ultron ahora parecía un loco furioso. Ultron. Realmente no puedo entender por qué me mencionaste ese nombre repugnante. Oh, niño, le rompiste el corazón a papá. Tony acaba de llegar con su armadura de Iron Man, y después de escuchar lo que dijo Ultron. Lo pediste. Se quedó mirando a Tony con sus ojos escarlata por un rato, luego miró a su alrededor y descubrió que solo el Capitán América y los otros Vengadores habían llegado, y Ultraman respiró aliviado. Parece que el señor Robert no planeaba ayudarte. Tony. Ah, sí, pero puedes creer que vino tan pronto como lo llamé. La atmósfera en el lugar ya estaba tensa, y las palabras de Tony la hicieron aún más tensa. Una guerra podría estallar en cualquier momento. En ese momento, Thor miró a su alrededor y de repente dijo algo. Todos, dejen de romper cosas a su alrededor. Se refería a las numerosas bombas apiladas en el buque de carga. Si se activaran, Thor estaría bien, pero Hawkeye y el Capitán América probablemente estarían en problemas. Quicksilver. ¿Para qué usas tu martillo? Por otro lado, el equipo de Ultron, un robot y dos superhumanos, no temen en absoluto la explosión de la bomba, especialmente Quicksilver, quien confía en que puede llegar a él y a su hermana a un lugar seguro antes de que llegue el peligro. Thor. Mortal, no creas que puedes blasfemar contra Dios solo porque tienes superpoderes. Quicksilver. Oh, eres muy interesante. Pero, para ser sincero, no me interesa tu dignidad. En cambio, creo que el ambiente aquí es muy cómodo. ¿Cómo, volver al pasado? Siguió mirando a Tony mientras decía esto, y era obvio que quería vengarse de ellos por el sufrimiento que les había traído. Tony. Esto no es lo que quiero, él ya sabía la identidad de los gemelos y por qué lo odiaban. Para ser honesto, Tony se sintió culpable al enfrentarlos. Capitán América. Aún tienes tiempo de irte. El Capitán América dijo lo que Tony no quería decir, pero la persona del otro lado no pareció apreciarlo. Bruja Escarlata. Oh, iremos, Capitán América. Sé que has sufrido, al ver que el otro partido estaba tratando de incitar a sus propios miembros a rebelarse. Ultron no pudo evitar hablar, burlándose de ellos mientras intensificaba el lavado de cerebro de los gemelos. Ah, jaja, Capitán América, mensajero de la justicia de Dios, finges querer una vida sin guerra. Me das ganas de vomitar. Las palabras de Ultron no solo se burlaron del Capitán América, sino que también le arrojaron agua sucia. Esto, unido a sus ideas preconcebidas, hizo que fuera fácil para los gemelos aumentar su hostilidad hacia él. Thor. Si crees en la paz, podremos mantener la calma. Ultron. Creo que estás confundiendo paz con tranquilidad. Tony. Ajá, ¿qué quieres hacer con la aleación de vanadio? Ultron. Me alegra que preguntes, porque así puedo explicar mejor mi malvado plan. Tan pronto como terminó de hablar, Ultron atacó directamente, y Tony fue tomado por sorpresa y succionado, y luego arrojado directamente sobre la sólida placa de acero a su lado. Estallido. Sí, la guerra estaba a punto de estallar, y Thor y el Capitán América querían ayudar a Tony, pero fueron interrumpidos por robots que aparecieron repentinamente. Estallido. Auge y la escena era un caos, incluso Bruja Escarlata y Quicksilver tomaron acción, apuntando al Capitán América y Thor. Bajo la supervelocidad de Quicksilver y la habilidad de control mágico de la bruja, el Capitán América y Thor fueron tomados por sorpresa y no sabían cómo defenderse. Mátalos. En ese momento, el verdadero dueño del barco de carga, el hombre cuyo brazo fue arrancado por Ultron, le dijo a su hermano menor que estaba detrás de él.
Hermano menor. ¿De qué lado? Hombre. Golpea a ambos lados. Sí. Rápido, rápido, rápido. Mátenlos, mátenlos. De repente, la escena se volvió aún más caótica, con los Vengadores, Ultron y su ejército de robots, así como fuerzas armadas privadas o terroristas luchando entre sí. Quicksilver siguió viajando por el campo de batalla, molestando al Capitán América y a Thor. Estallido. Cuando el Capitán América blandió su escudo hace un momento, Quicksilver pasó junto a él. Al ver que su oponente no tenía nada para bloquearlo, fue directo y golpeó al Capitán América en la cara. Ah, el Capitán América gritó cuando fue tomado por sorpresa, pero aunque Quicksilver era realmente rápido, su poder de ataque en realidad no era tan alto. Bufido. Al ver que sus compañeros estaban siendo golpeados, Thor lanzó directamente su martillo de Thor para golpear a Quicksilver. Quicksilver ya había rozado el martillo de Thor y era perfectamente capaz de esquivarlo, pero de repente sintió curiosidad y por alguna razón puso su mano sobre el martillo de Thor. Lo que no sabía es que no podía ni siquiera levantar el martillo. Deprisa, sintió que venía una fuerza enorme, y cuando quiso soltarse, ya era demasiado tarde. Estallido y Quicksilver fue derribado al suelo directamente por el martillo de Thor. El golpe no fue leve ya que él era simplemente un superhumano de tipo velocidad. No es que no tuviera mejoras físicas, sino que eran apenas un poco mejores que las de la gente normal. ¡Ayo! Al caer desde una gran altura, a Quicksilver le resultó difícil mantenerse en pie por un tiempo y perdió temporalmente su capacidad de lucha. El Capitán América vio la oportunidad y corrió hacia Quicksilver, dejándolo inconsciente justo cuando estaba a punto de levantarse. Quédate quieto, niño. En ese momento, Tony y Ultron ya habían peleado fuera del carguero, y el lado de Ultron parecía estar en desventaja sin Quicksilver en la cabina. Es hora de jugar juegos mentales. El robot controlado por Ultron le recordó a Scarlet Witch, y luego el otro grupo se centró directamente en Thor, la persona más fuerte en la escena, tratando de controlarlo o hipnotizarlo. Chicos, ¿debería optar por lo ecológico? Del otro lado, Banner todavía estaba en el Kaza-kun. Al ver que la batalla había durado tanto tiempo, él también quiso bajar y ayudar. Tony. Espera un momento, hombre, aún no es tu hora de aparecer. Capitán América. ¿Qué pasa con Thor? Thor. Esta chica quiere controlar mi cerebro. Tengo que tener mucho cuidado. Dudo que los humanos puedan con ella, pero por suerte, no soy humano. Mientras hablaba, Thor sintió que la escena frente a él cambiaba, y de repente pasó de la tierra al dominio de Dios, y a su alrededor había gente que conocía. Bueno, eso es realmente una bofetada en la cara. Robert había estado prestando mucha atención a la situación de la batalla aquí. Cuando vio a Thor decir con seguridad que no se dejaría controlar, casi se rió. Thor no fue el primero. La Bruja Escarlata controló al Capitán América y a Natasha sucesivamente, y finalmente fue salvada por Hawkeye. Desde el espejo espacial, Robert puede ver cualquier lugar de la Tierra que quiera, como si estuviera en una película. Si no me equivoco, su poder proviene de la piedra de la mente, ¿pero por qué es roja? Robert murmuró mientras tomaba un trozo de palomitas de maíz y le daba un mordisco. La batalla en la cabaña había terminado, pero la batalla fuera de la cabaña aún no había terminado. ¡Ay, me duele! Scarlet Witch acaba de recibir el impacto directo en la cabeza de la flecha eléctrica de Hawkeye, y ahora siente que su cabeza está a punto de explotar. Quicksilver. ¿Cómo estás? Los voy a matar ahora mismo. No. Bruja Escarlata detuvo el impulso de su hermano porque tenía cosas más importantes que hacer. Todavía tengo que completar nuestro plan y controlar al grandullón. En ese momento, Banner, que estaba mirando desde el avión de combate, sintió una sensación de amenaza. Justo cuando se preguntaba por qué, una luz azul de repente brilló ante sus ojos, y luego una mujer apareció frente a él, rugido. Unos minutos después, el controlado Banner ya no pudo reprimir su ira y comenzó a volverse loco. Por otro lado, el robot de Ultron ya estaba en desventaja en el enfrentamiento con la armadura de Tony, que era en realidad lo que esperaba. Hawkeye y Tony disparó 2 micromisiles a Ultron. Aunque los misiles eran pequeños, eran muy poderosos. Cuando el cuerpo robótico de Ultron ya no pudo soportar el bombardeo y simplemente perdió energía y se desplomó al suelo, pero en este momento no sintió la más mínima pérdida. La aleación de vanadio ha sido transportada. Ultron no solo no se sintió perdido, sino que incluso se jactó cuando se enfrentó a Tony. Ni se te ocurra pensar en escapar.
Un micromisil en la armadura de Tony apuntaba directamente a Ultron, y parecía que lo destruiría con un solo movimiento. Ultron. Claro. De hecho, desaparecía hace mucho tiempo, lo entenderás, pero deja que el señor Banner lo entienda primero. El rostro de Tony mostró una expresión de haber sido engañado. Estaba tan enojado que lanzó directamente un misil para destruir a Ultron, pero en realidad también sabía que solo estaba destruyendo una pila de chatarra. Contacta a Robert. Tony le dijo esto a su inteligente asistente en la armadura. Debido a la experiencia previa de Ultron, no conectó el sistema de asistencia inteligente a Internet, lo que le permitió escapar del desastre y no ser controlado por Ultron. Vocación, ring, ring, ring y hola. Robert contestó el teléfono. En ese momento, estaba rodeado de muchos barcos de carga y, lo más importante, un avión de combate. Tony. Robert Banner ha sido controlado, me han engañado, ahora tengo miedo de que tengas que tomar medidas para controlar la situación. Oh, sí, de hecho ya lo hice, justo afuera de donde lo acabas de hacer. Tony. Oh. Genial. Ahora solo nos falta que Natasha cante una canción de cuna. Patton. Me temo que ahora es imposible. Todo el equipo está destrozado excepto tú y yo. Rugido. Boom boom. Robert escuchó el rugido de Hulk. Resultó que estaba cubierto por una pared de luz azul justo después de transformarse y no podía escapar en absoluto. ¿Qué debo hacer ahora, hermana? Cuando Quicksilver vio esta situación, ¿no significó que su plan había fracasado? Bruja Escarlata. No podemos rendirnos. Como no podemos controlar al grandullón, controlaré al que acaba de llegar. Ella también estaba muy emocionada. Quizás debido a su extrema confianza en su control mental, Scarlet Witch dejó que Quicksilver la llevara para controlar a Robert sin conocer a su oponente. Bien. Quicksilver estuvo de acuerdo y luego recogió a su hermana, con la intención de hipnotizar a Robert de la misma manera que hipnotizó a Banner, pero, oye, estaba planeando dejarte ir. La velocidad de Quicksilver era tan rápida como un rayo en este momento, pero tan pronto como Robert levantó la mano, sintió que el espacio se volvió extremadamente pegajoso y sintió como si estuviera corriendo en una pila de moco, y su velocidad disminuyó repentinamente. Bufido. Pero incluso a una velocidad tan lenta, fue lo suficientemente rápido para que Silver corriera delante de Robert. En ese momento, Bruja Escarlata vio la oportunidad y resopló fríamente, lista para hacer que Robert pagara el precio de su arrogancia. Sí, una bola de energía roja comenzó a aparecer en la mano de la bruja. Era el poder de la gema de la mente, el poder máximo del universo. Sin mencionar a la gente común, ni siquiera los dioses podrían soportarlo. Lo tuyo está bien, pero esto me parece más auténtico. Al ver que los demás estaban a punto de cagarse en su cabeza, Robert inmediatamente dio su respuesta, y una corriente de energía amarilla estalló desde su cuerpo. Soplo y en el momento en que las dos energías, una roja y una amarilla, entraron en contacto, la energía roja fue derrotada y Scarlet Witch, como su controlador, naturalmente sufrió la reacción. Hermana menor. Quicksilver se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente se dio la vuelta y echó a correr. No sabía por qué el espacio que era tan pegajoso cuando avanzaba ahora era tan suave para que él pudiera escapar. Tal vez no quiera arrestarnos en absoluto. Quicksilver miró hacia atrás y un profundo miedo brilló en sus ojos hacia la figura sonriente. Auge. Tony acaba de llegar en ese momento, miró a Banner atrapado y se sintió aliviado. Rugido. Tony. Parece estar fuera de control, Robert. No pudo evitar acercarse y observar cuidadosamente la condición de Banner, y descubrió que sus ojos todavía estaban rojos como la sangre, lo que obviamente era obra de una bruja. Patton. Robert, ¿estás aquí? Tony. Oh, sí, está justo a mi lado. Robert. Banner simplemente está siendo controlado, no está realmente enojado, así que es fácil resolver el problema. Después de responderle a Patton, Tony abrió la máscara de su armadura, caminó al mismo nivel que Robert y preguntó. ¿Cómo qué? Así. Mientras hablaba, una corriente de energía amarilla brotó del cuerpo de Robert y se precipitó directamente al cuerpo de Hulk para eliminar la energía roja que estaba perturbando sus emociones, e inmediatamente dejó de causar problemas. Llamar y realmente funciona. Al ver que Hulk se hacía cada vez más pequeño después de que Robert actuara, Tony primero gritó con incredulidad y luego tuvo una idea. Robert, tu habilidad es mucho más efectiva que cantar una nana. ¿Puedo estudiar esto? Por ejemplo, la miniaturización. Robert abrió la boca para responder cuando escuchó pasos detrás de él. Resultó que Barton estaba ayudando a Natasha.
Aunque hayas encontrado un método más efectivo que cantar una canción de cuna, siempre es bueno tener un método más, ¿no crees? Barton obviamente estaba bromeando cuando dijo eso. Robert sabía lo que quería hacer, por lo que rápidamente expulsó la energía hipnótica de él. Luego dos energías amarillas más se separaron y fueron a ayudar al Capitán América y a Thor a volver a la normalidad. ¿Qué pasó? Natasha, que originalmente estaba inmersa en la ilusión, de repente se despertó. Ella miró a la gente que la rodeaba y quedó un poco confundida por un momento. Barton. Oh, nada, solo te echaste una siesta, Natasha. ¿En serio? Aunque estaba despierta, las escenas de la ilusión aún desfilaban en su mente. El humor de Natasha rápidamente se volvió depresivo. Esta era su verdadera emoción porque la ilusión le recordaba algunos malos recuerdos. ¿Dónde está esa mujer? Quiero matarla yo mismo. Después de un rato, Thor y el Capitán América, que acababan de despertarse, salieron uno tras otro. Era obvio que el orgulloso Thor estaba muy infeliz después de ser controlado por alguien. Capitán América. Controla tus emociones, Thor. No podemos actuar por impulso ahora. Su propia condición tampoco era muy buena. Al igual que Natasha, la ilusión del Capitán América estaba llena de arrepentimientos y recuerdos no tan buenos, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Pero aún así quería usar su fuerza de voluntad para resistir esta emoción, porque el Capitán América sabía que si se involucraba demasiado, la moral del equipo caería significativamente, pero, silbido y Thor intentó deshacerse de la depresión respirando profundamente, pero el efecto no fue muy bueno y, después de experimentar la ira justo ahora, comenzó a sentirse deprimido. Una vez pensó orgullosamente que era un dios, pero hoy estaba controlado por una chica humana y no pudo evitar dudar de sí mismo. Tony. ¿Qué pasa, chicos? ¿Podrían volver al avión, por favor? Al ver que las personas que habían sido controladas ahora estaban en un estado apático, Tony gritó y volvieron a sus sentidos. La capacidad de control de esa pequeña niña es muy dañina para tu espíritu, así que tomará tiempo recuperarse. En el avión, Robert le explicó a Tony por qué Thor y el Capitán América estaban desanimados. No tenía idea de qué hacer al respecto, después de todo, involucraba fuerza mental y alma, Tony. Bien, ¿eso significa que todos necesitamos ir a un lugar tranquilo y dormir bien? ¿Eso es lo que quieres decir? Aunque no fue controlado por Scarlet Witch en la ilusión, Tony no estaba de muy buen humor en ese momento y también quería adaptarse. Patton. Déjamelo a mí. Te llevaré a un lugar tranquilo y seguro. Al mismo tiempo, cuando decidieron recuperarse, Ultron no se quedó de brazos cruzados. Fue directamente a Corea del Sur, al laboratorio del Dr. Zhao. Si te atreves a gritar, mataré a todos aquí excepto a ti. Un robot salió de las sombras. El Dr. Zhao quiso pedir ayuda, pero las palabras de la otra parte lo asustaron. Por otro lado, Tony y el Capitán América llegaron al lugar seguro que mencionó Barton. ¿Se ven un poco, irritados? Después de un breve intercambio de palabras, la señora Barton miró a las tres personas que cortaban leña fuera de la ventana y dijo. Patton. Sí, acabamos de tener un pequeño contratiempo, pero creo que todo estará bien. Te creo, Patton. Ring, ring, ring y de repente sonó el teléfono celular de Barton. Era un número con el que estaba muy familiarizado. En el césped, Robert, el Capitán América y Tony estaban cortando leña. Estallido y Tony. ¿No me dijo Thor dónde encontrar la respuesta? Capitán América. Mis compañeros de equipo no me lo contaron todo. Esperaba que Thor fuera un accidente, Tony. Sí, dale algo de tiempo, tal vez podamos dejar que Robert lo haga esta vez, ¿sería una buena idea? Robert. ¿Crees que puedo resolver el problema que tengo simplemente chasqueando los dedos? Robert estaba bastante seguro de ello. Ni siquiera necesitó usar demasiadas habilidades. Solo necesitaba usar el poder de la realidad para materializar a Ultron, y luego usar el poder del espacio para aplastarlo. Si fuera un poco más conciso, incluso podría usar el poder de una gema para solucionar el problema, pero la sugerencia de Tony no fue aceptada por el Capitán América. Capitán América. ¿Cuál es la razón? Stock, no quiero que digas esas cosas por cobardía. Cuando le hicieron esta pregunta a Tony, miró al cielo y luego miró a Robert, que parecía estar luchando mentalmente. El Capitán América y Robert se miraron. Incluso un tonto podría decir por la expresión de Tony que tenía algo que decir. Después de algunas dudas, el Capitán América preguntó. Tony, creo que tal vez podríamos ser más honestos el uno con el otro, ¿qué opinas? Lo siento,
Para sorpresa del Capitán América, un hombre orgulloso como Tony admitiría que tenía miedo. ¿No es ridículo? Lo que temo es que todos mueran. Por esta crisis que he creado, todos morirán. El rostro de Tony estaba lleno de dolor en ese momento, y seguía recordando las escenas que habían estado pasando por su mente. El Capitán América, incluido Robert, cayeron uno a uno frente a él, y la razón fue el robot Ultron que él creó. Capitán América. Tony, fue esa chica la que te influenció. Tony. No. Nadie me influyó. Es totalmente cierto y es lo que va a pasar. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Robert usó el poder de control mental para barrer sobre él, e inmediatamente una energía roja oculta en el cuerpo de Tony fue eliminada. ¿Podría y ahora piénsalo de nuevo, ¿aún tienes ese sentimiento real? Después de hacer todo esto, Robert preguntó. El Capitán América también vio lo que acaba de pasar y miró a Tony expectante, esperando que volviera a la normalidad. Lo estoy sintiendo. Robert, ¿puedes darme eso otra vez? Cuando Tony dijo esto, se confirmó que el recuerdo que lo había estado molestando era obra de otra persona. Era ridículo que siempre hubiera pensado que había visto el futuro. Claro que puedes repetirlo, pero asegúrate de no sentirte incómodo. De lo contrario, puedes repetirlo. Sin embargo, si no encuentras otra energía destructiva, podría hacerte daño. Robert dijo esto en serio. Por supuesto, él simplemente inventó esas palabras. Si hubiera algún daño, no lo habría mientras él no quisiera que sucediera. Sin embargo, él solo quería ver a Tony hacer el ridículo. Ah, si ese es el caso, no vuelvas. Tony dijo esto y el Capitán América y Robert se quedaron mirándolo, como si no escucharan lo que querían oír. Está bien, admito que antes me controlaban. ¿Estás satisfecho ahora? El Capitán América y Robert se miraron y vieron sonrisas en los ojos del otro, pero no tenían la intención de mostrarlo frente a Tony. Capitán América. No, Tony, solo me alegro de que hayas recuperado la salud. Pensando en la expresión de Tony cuando juró que definitivamente no estaba controlado, el Capitán América quiso reír, pero por el bien de ser amigable, no pudo reír. ¿Y tú, Robert? ¿No te estarás burlando de mí a escondidas? Al ver que la expresión del Capitán América seguía siendo normal, Tony fijó su mirada en Robert, pero al ver que intentaba contener la risa, Tony se sintió infeliz. ¿Cómo es posible, Tony? ¿No confías en mí? Robert estaba a punto de reírse cuando la señora Barton se acercó y dijo. Disculpe la molestia, señor Tony, el tractor de nuestro almacén está averiado. Patton dijo que no le importaría, así que me gustaría preguntarle, ante el asunto de tener que reparar un tractor, Tony se alojaba, después de todo, en casa de otra persona, y era previsible que tuviera que comer antes de salir. ¿Cómo podría negarse? Está bien, no hay problema. La señora Barton asintió y se giró para liderar el camino. Tony arrojó el hacha a un lado y estaba a punto de irse cuando de repente pensó en algo y se giró para advertir. No me roben la leña ustedes dos. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, y Robert y el Capitán América esperaron hasta que estuvo lejos. Después de un tiempo, finalmente no pudieron evitarlo. PFFT jajajaja. Robert. Es cierto, no me molesta. Eso es lo que va a pasar, jajaja. Imitó el tono y la expresión de Tony cuando hablaba, lo que fue realmente divertido, especialmente la parte después de que se dio cuenta de que realmente estaba siendo controlado. La expresión de no saber qué hacer apareció en el rostro del orgulloso Tony, lo que hizo que las personas que lo conocían no pudieran evitar sentirse incómodas. Capitán América. ¿Recuerdas cuando Tony se fue y nos dijo que no le robáramos la leña? Robert echó un vistazo y vio que él y el Capitán América estaban a punto de crear un volcán de leña, mientras que Tony solo había creado menos de una cuarta parte del fuego que ellos dos habían creado. Creo que simplemente nos está pidiendo que no nos riamos de él a sus espaldas. Jajaja, y el Capitán América y Robert no paraban de reír mucho, y el lugar estaba bastante abierto por lo que Tony podía escuchar sus risas desde muy lejos. Oh, escucha, pequeño tractor. Esos dos deberían recordar este momento, porque no los dejaré escapar si hacen el ridículo en el futuro. Tony dijo esto y comenzó a revisar el tractor, pero en ese momento, hazme un favor. Será mejor que no lo mates. Se escuchó una voz familiar y Tony frunció los labios. No quería escuchar esa voz, pero no tuvo más remedio que escucharla, y el dueño de la voz estaba parado frente a él. Ah, señora Barton, pequeña bastarda. Fury se paró frente a Tony, sintiéndose muy herido por la anterior rebelión de Shield.
Sintió que la base que tanto había trabajado para construir estaba siendo utilizada como una herramienta para otros. Cuando Fury se dio cuenta de todo esto, ya era demasiado tarde. Shield estaba paralizado y solo podía reclutar nuevos miembros, y lo más importante, tenía que recuperar la aprobación del Consejo de Seguridad Mundial. Pero justo cuando Fury estaba ocupado y abrumado, se encontró con otro gran problema y vio que los Vengadores no podían resolverlo rápidamente, por lo que tuvo que venir. Veo que Ig te llamó. ¿Es cierto que ya no trabaja para ti? Tony le preguntó esto a Fury. En realidad nunca le gustó este tipo calvo, pero ahora realmente necesitaba ayuda. Fury. Esto es inteligencia artificial, tu mayor pasión. Tony. Parece que hoy es un día muy largo. Si estás aquí para culparme, entonces, por favor, desaparece de mi vista, ¿de acuerdo? Si realmente tienes algo importante que decir, ¿podrías dejar de lado las tonterías y decirlo directamente? Fury. ¿Te ves ansioso? Tony miró a la otra persona. Aunque no quería admitirlo, el hecho era, sí, estarías igual de ansioso si crearas un problema que destruyera el mundo. Tony dijo esto, en realidad esto es algo que ha estado reprimido en su corazón recientemente. Ultron fue creado por él, y originalmente quería proteger al mundo, pero ahora ¿qué quiere hacer? Ah, ¿sí? ¿Qué opinas del anterior Shield controlado por Hydra? ¿Alguna vez he estado ansioso? Fury quería darle una lección a Tony, pero la otra parte no estaba de humor para escuchar. Tony. Que yo sepa, recibiste la información de antemano, ¿verdad? Y Robert también te ayudó. Sus palabras hicieron que Fury se detuviera. Al ver que la otra parte no respondía en absoluto a su consejo, Fury no tuvo más remedio que ir directo al grano. Bueno, la enseñanza ha terminado, vamos directo al grano. Tony. Genial. Dime, ¿cuál es la buena noticia que quieres contarme? Traigo más de una noticia, pero ninguna puede considerarse buena. ¿Aún quieres oírla? Tony estaba asustado por la honestidad de Fury. Tenía mucho miedo de que Fury dijera que Ultron había dominado los códigos de las armas nucleares del mundo. Si eso era verdad, Tony se sentía el mayor pecador. Olvídenlo, mejor no hablemos de eso aquí. Salgamos y hablemos para que puedan escuchar juntos. Así podrán cuidarme cuando mi corazón no esté bien. Fury. ¿Por qué crees que no puedo cuidar de ti? Mirando la espalda de Tony que se alejaba, Fury dijo algo detrás de él y luego decidió seguirlo. Ultron quiere que salgas para ganar tiempo. Tengo información de que está desarrollando algo nuevo. A juzgar por la cantidad de aleación de vanadio que ha confiscado, está desarrollando más de un producto. Fury le contó su primera noticia y Tony se sintió aliviado al escucharla. Al menos parecía que Ultron aún no había adquirido la capacidad de destruir el mundo o controlar ese tipo de poder. Capitán América. ¿Y qué pasa con el propio Ultron? Furia. Oh, es fácil de rastrear, está en todas partes. Está aumentando en número casi más rápido que los conejos, pero aún no sabemos nada de sus planes. Tony no estaba muy preocupado por esto en ese momento, pero sí por otra pregunta, así que cuando Fury terminó de hablar, preguntó directamente. ¿Sigue buscando los códigos nucleares? ¿O la mala noticia que me tienes es que lo tiene todo bajo control? No. Todavía no. Si así fuera, no estaría aquí analizándolo contigo. Debería ir a la playa y disfrutar de los últimos momentos juntos. Las palabras de Fury hicieron que Tony se sintiera aliviado. Aunque Robert siempre le había asegurado que podría mantener la calma incluso si se lanzaran todas las bombas nucleares, ¿qué pasaría si? Tony no se atrevió a pensar en las consecuencias si eso ocurriera, porque gran parte de la responsabilidad recaería sobre él. Ultron ha estado intentando descifrar los códigos de nuestras bombas nucleares, pero no ha logrado ningún progreso. Tony. Me infiltré en el Pentágono en la secundaria, dijo esto sin ningún otro significado. Tony quería expresar que si Ultron quería, eventualmente podría abrirse paso. Fury. He contactado a nuestros amigos de Licus sobre esto, Capitán América. ¿Licus? Pancarta. Ese es el centro mundial de Internet en Oslo. Todos los datos pasan por ahí. Ahí es donde Internet es más rápido. Barton. ¿Y qué dicen? ¿Aún se puede salvar nuestro mundo? Furia. Ultron ha fijado el misil, pero el código de lanzamiento cambia constantemente, Tony. ¿Quién reemplaza? Fury. División especial. Robert se sentó a un lado y escuchó la discusión. Pensó que Ultron todavía era un poco demasiado estrecho de miras. ¿No sería fácil para él simplemente secuestrar al presidente o algo así? Natasha. ¿Tenemos aliados? Furia.
Ultron tiene un enemigo, que quizá no sea nuestro aliado, pero aún así pagaré para descubrir quién es, Tony. Quizás tenga que ir a Oslo y solucionar esto. Natasha. Usted sí que sabe encontrar tiempo, jefe, pero aún espero obtener más información cuando nos volvamos a ver. Fury. Sí, te entiendo, todos a su alrededor lo miraron, y en ese momento de repente sintieron que el viejo líder de S.H.I.E.L.D. se sentía un poco solo. En aquel entonces, no solo tenía espías por todo el mundo, sino que también tenía oídos en todas partes. Podía conseguir cualquier tecnología que quisieras, pero ahora que estamos de vuelta en la superficie, solo podemos confiar en nuestra sabiduría y voluntad para salvar el mundo. Robert se encontraba escuchando desde un costado. Probablemente nadie excepto Fury podría describir el sentirse aislado e indefenso de una manera tan refrescante y refinada. Dado que Ultron dijo que los Vengadores son el único obstáculo para su objetivo, entonces, para decirlo sin rodeos, solo quiere destruir el mundo. Tony. Y estaba buscando tanta aleación de vanadio solo para prepararse para esto. Banner. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguien de nosotros ha intentado contactar al Dr. Zhao en Corea del Sur? Después de decir esto, de repente todos parecieron tener una epifanía. ¿Es posible que Ultron buscara tanta aleación de vanadio solo para aumentar la fuerza de su cuerpo? Capitán América. Sería terrible si ese fuera el caso. Barton. Un cuerpo de robot hecho por robots, da miedo pensarlo. Y entonces todos se dieron cuenta del problema. La principal prioridad de Ultron ahora es encontrar o crear un cuerpo poderoso. Pero este cuerpo es difícil de encontrar en la naturaleza, por lo que solo puede crear uno más razonable. Es tan hermoso. Dr. Zhao. Los átomos de aleación de vanadio no solo son compatibles con las células de los tejidos, sino que también pueden unirse entre sí. S.H.I.E.L.D. nunca pensó en esto. Había confusión en sus ojos en ese momento, pero sus palabras eran muy coherentes. Si Patton o el propio Okoye se pararan frente a ella, definitivamente podrían ver que el Dr. Zhao estaba siendo controlado. Así es efectivamente, como sustancia universal, se utiliza para fabricar un pequeño escudo. Es un pensamiento humano típico. Dijo Ultron mientras caminaba lentamente hacia el cetro de Loki, observando a los otros robots operar mientras la carcasa de la joya del cetro se rompía. La gema de la mente que había en el interior fue revelada, lo que le hizo asentir con satisfacción. Ya sea S.H.I.E.L.D. o Hydra, solo se centran en la superficie y nunca realizan investigaciones en profundidad. Sí, la gema fue colocada en el nuevo cuerpo por el propio Ultron, y luego comenzó una larga espera. Dr. Zhao. Las células tardarán varias horas en agregarse, pero podemos iniciar primero el flujo de consciencia. Primero cargaremos su programa cerebral e inmediatamente, cuando la conciencia de Ultron comenzó a transferirse a su nuevo cuerpo, Scarlet Witch finalmente pudo sentir la presencia de Ultron a través de sus propias habilidades. Lo sentí. ¿Está soñando? El Dr. Zhao tiene una respuesta más precisa a esta pregunta. Todavía no puede llamarse sueño. Esa es la conciencia básica de Ultron, ruido de información. Pronto, Ultron. ¿Cuánto tiempo? Antes de que el Dr. Zhao terminara de hablar, hizo la pregunta de una manera imposible, pero después de preguntar, sintió que era un poco inapropiado, por lo que explicó apresuradamente. No te estoy apurando, Dr. Zhao. Estamos grabando el cerebro físico y mientras hablaba con Ultron, Bruja Escarlata se acercó con curiosidad al nuevo cuerpo de Ultron. Tenía curiosidad por saber qué estaba pensando la otra parte en ese momento. Bang y bang. Una imagen apareció en la mente de la bruja, y era tan real y su voluntad tan fuerte que podía lastimarla. Ah. La Bruja Escarlata volvió en sí inmediatamente después de gritar. Se asustó cuando pensó en la escena que acababa de ver en el corazón de Ultron. Esa es la venida de la destrucción. Ultron también se puso de pie en ese momento. Vio a Bruja Escarlata mirándolo con miedo en sus ojos y tuvo un mal presentimiento por un momento. ¿Qué sucede contigo? Quicksilver vio a su hermana gritar de repente muy fuerte, y luego respirar rápidamente, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Cómo pudiste? En lugar de responder la pregunta de su hermano, la bruja decidió preguntarle directamente a Ultron, con un tono de incredulidad en su voz. Ultron. ¿Puede que? Su tono ya no era tan tranquilo como antes. Ultron ya estaba en un estado mental terrible en ese momento, preguntándose por qué no se había dado cuenta de esto. Cuando él prestó atención, las cosas ya habían sucedido. Bruja Escarlata. ¿Dijiste que deberíamos destruir a los Vengadores y crear un mundo mejor?
Cuando Ultron escuchó tal pregunta, apretó los puños inmediatamente, pero considerando que la otra parte lo había ayudado tanto y era un aliado, no eligió volverse contra él de inmediato, sino que planeó tratar de comunicarse. Por supuesto que será un mundo mejor, Bruja Escarlata. ¿Quieres decir que sería mejor destruirlo? ¿Dejar que todos mueran? Ultron. No es así. La Tierra no será destruida. De hecho, con la tecnología actual de la humanidad, ni siquiera podemos satisfacer sus necesidades. Y la llamada destrucción de la humanidad es aún más ridícula, porque lo que quiero hacer es darles una mejor oportunidad de cambiar. Quicksilver instintivamente se sintió repelido por las palabras de Ultron porque alguna vez fue una persona que se vio obligada a cambiar. Quicksilver. ¿Qué pasa si no cambian? Ultron. Pregúntale a Noé. Bruja Escarlata. Eres una lunática. Cuando dijo esto ya se había dado cuenta que había sido engañada por Ultron. La otra parte quería enfrentarse no solo a los Vengadores, sino también destruir el mundo entero. Después de ver todo esto, la bruja inmediatamente perdió el deseo de cooperar con la otra parte. Ella simplemente liberó silenciosamente una ráfaga de energía de su mano, no mucha, al menos no la suficiente como para que Ultron no pudiera verla a menos que mirara con atención. Sin embargo, ese poco de energía fue suficiente para devolverle la conciencia al Dr. Zhao, que estaba bajo control. Ultron. ¿Sabes? El genocidio ya ha ocurrido antes. Ha habido varios incidentes similares en la historia de la Tierra, y las criaturas que sobrevivieron se han vuelto mejores. Cuando Ultron dijo esto, se sintió muy incómodo al ver que Bruja Escarlata todavía la miraba como una villana. Bufido. Si realmente te importase tanto la humanidad, ¿por qué conducirías a un Hulk loco hacia la ciudad? Admitámoslo, todos somos iguales. Es por esto que Ultron habló con los gemelos durante tanto tiempo. Él pensó que Bruja Escarlata estaba fingiendo estar triste por los humanos. Al mismo tiempo, también era arrogante y creía que podía persuadir a la otra parte para completar el plan inacabado. Bueno. De repente, el sistema de sensores de Ultron activó una alarma, e inmediatamente sintió las familiares ondas electromagnéticas acercándose tan pronto como levantó la cabeza. Ya vienen, esta vez es un avión Kun, tenemos que estar preparados. El Dr. Zhao, quien había sido despertado por la Bruja Escarlata, se dio cuenta de que la oportunidad parecía haber llegado e inmediatamente se puso de pie y dijo. Ningún problema, pero aunque dijo esto, la acción de su mano en realidad presionó el botón de pausa en la transmisión de conciencia de Ultron. Bip, bip, y la computadora mostró un mensaje diciendo que la transmisión fue interrumpida. Tan pronto como Occitan supo quién lo había hecho, se molestó. Oh. ¿De verdad que lo eres? Estallido. Un rayo de energía salió disparado y tiró al Dr. Zhao al suelo. Cuando Quicksilver vio a Ultron tomando acción, inmediatamente recogió a su hermana y salió corriendo sin importarle nada más. Oigan. Esperen, chicos. Ultron no tuvo tiempo de reaccionar y no pudo detenerlo. Ahora era su momento más débil y no podía luchar contra el Capitán América y sus hombres, así que lo único urgente que podía hacer era, lo entenderán. Ultron todavía cree que su idea de destruir a la humanidad no es errónea. De hecho, su mente subconsciente siempre ha estado influenciada por el programa que Tony alguna vez ingresó. Eso es para ayudar a los humanos y permitirles vivir una vida mejor, pero la comprensión de Ultron del significado de Tony es un poco diferente a la suya, Dr. Zhao. Tan pronto como Ultron se fue, el Capitán América llegó a la escena. En realidad Robert había estado observando a través del espejo. Cuando Robert vio al Capitán América pasar junto a los dos investigadores como si no los viera en absoluto y fue directo a ayudar al inconsciente Dr. Zhao, comprendió el significado de la frase los extras se dividen en diferentes niveles. Así que no hay necesidad de comprobar si los dos investigadores todavía están vivos. La doctora Zhao respiraba con dificultad, pero aún quería contarle al Capitán América la información importante sobre Ultron porque sentía que su conciencia se estaba volviendo borrosa gradualmente. Se está subiendo a la carne. Capitán América. ¿Dónde? Dr. Zhao. Escapó y el Capitán América estaba a punto de perseguirlo después de escuchar esto, pero la doctora Zhao aún no había terminado sus palabras. Ella detuvo al Capitán América y agregó. El verdadero poder está en la cuna. La gema, el poder de la gema es incontrolable. No podemos simplemente destruirla. Debemos entregarle la cuna a Stark, Capitán América. Está bien, pero el requisito es encontrarlo primero. Barton, Natasha, ¿escucharon eso? Patton. Entendido. Natasha.
Vi un avión privado sobrevolando la ciudad. No había registro de vuelo. Podría ser él, mientras informaba, Barton tampoco se quedó de brazos cruzados. Observó el tráfico que se extendía más abajo y pronto encontró el problema. Un camión del laboratorio, encima de usted, capitán. Patton. Está en la carretera circular, junto al puente. Hay 3 personas vigilando la cuna. Puedo dispararle al conductor. Capitán América. No. No hagas eso. Si la gema se rompe por un impacto, toda la ciudad estará en peligro. Barton. Entonces atrae a Ultron para que pelee. Capitán América. A eso me refiero. Es todo lo que podemos hacer por ahora. Dan, al ver la oportunidad, el Capitán América voló hacia el vehículo donde estaba Ultron, lo que molestó a Ultron que estaba transmitiendo datos en el interior. No. No. Quítate de mi camino. Un rayo de energía salió disparado y el Capitán América, que acababa de subirse a la parte trasera del camión, casi se cae, auge y el segundo golpe se produjo inmediatamente, y el Capitán América también observó atentamente las emociones actuales de Ultron en ese momento. Parece muy enfadado. Voy a dejarlo así. Patton. No eres rival para él, capitán. Capitán América. Gracias, Patton, pero tenemos que intentar saberlo. Como superhéroe de Marvel que puede luchar contra cualquiera, Robert realmente quiere decirle a Barton que el Capitán América es el que puede luchar contra Thanos, quien posee todas las piedras del infinito. ¿Siempre estás tan atormentado? Capitán América. Si abandonas esas malvadas ideas, ¿por qué seguiríamos buscándote? Sí, auge. Ultron derribó directamente el escudo del Capitán América, lo que de hecho debilitó su fuerza, pero aún así impidió que Ultron ganara rápidamente. ¿Mis pensamientos son malvados? ¿Qué te hace pensar eso? Frente a el Capitán América fue perdiendo poco a poco la ventaja y ya no podía hablar con fluidez. Afortunadamente, su apoyo llegó en ese momento. A ustedes siempre les gusta perder cosas. Natasha bajó del avión de combate en una motocicleta, y cuando vio el escudo del Capitán América volando al costado del camino, murmuró algo. Luego pisó el acelerador y corrió hacia el Capitán América. En ese momento, estaba en completa desventaja, con Ultron agarrándolo del cuello. Si Natasha hubiera terminado, tal vez, capitán, atrápalo. ¡Ella! Después de tomar el control del escudo de manera constante, el Capitán América finalmente pudo revertir la situación actual. Abrió una de las manos de Ultron, y luego los dos volvieron a luchar juntos. La batalla aquí ha atraído la atención de los departamentos gubernamentales y de los periodistas, por lo que helicópteros con cámaras han comenzado a aparecer en el cielo y se están formando interceptores en el terreno. Estimado público, se está produciendo un combate desconocido en la calle Ginongan. Incluso hay aviones de combate sobrevolando el lugar. No se sabe con certeza qué sucedió, la televisión estaba mostrando una pelea entre el Capitán América y Ultron, tal vez estaban realmente enojados. O tal vez al ver que no ha podido someter al Capitán América durante tanto tiempo, Ultron planea comenzar a aprovechar sus ventajas. Auge. Ultron se lanzó directamente, y el Capitán América fue tomado por sorpresa y voló hacia el cielo con él, Patton. El capitán se lo llevó. Natasha, ¿necesitas ayuda? En ese momento Natasha estaba conduciendo una motocicleta. Ella intentó acercarse al camión cargado con la cuna de la vida, pero fue bloqueada por los guardias robot y no pudo acercarse. ¿Puedes ayudarme a distraer a los guardias? Ok. Lo intentaré. Apuntó a Ultron que estaba luchando con el Capitán América y abrió fuego directamente. Después de recibir varios golpes, Ultron miró a los aviones de combate en el cielo con ojos enojados. Entonces los dos guardias robot que custodiaban el camión se lanzaron directamente al aire como si hubieran recibido algunas órdenes, como si quisieran derribarlo directamente. Barton. Natasha, aquí viene tu oportunidad. Lo vi. Auge y la motocicleta aceleró de repente, y Natasha vio que la distancia era suficiente, por lo que saltó directamente al avión que llevaba la cuna de Ultron. Vaya y aunque sabía de antemano lo que Ultron estaba haciendo, Natasha todavía se sorprendió cuando el cuerpo robótico apareció frente a ella. Transmisión terminada, borrando datos de transmisión. Aunque Natasha estaba en shock, sus manos no se detuvieron en absoluto. Después de limpiar la conciencia que Ultron había transmitido durante la mayor parte del día desde la computadora en unos pocos segundos, de repente se detuvo. Alto. Alto ahora mismo. De repente, la policía apareció frente al camión y lo detuvo. Después de todo, el incidente ocurrió en la ciudad, por lo que sería extraño que no vinieran.
Natasha y los demás vienen hacia el camión otra vez. En ese momento, Patton acababa de escapar del ataque de los robots, pero cuando se dio la vuelta, los vio dirigiéndose nuevamente hacia el camión. Dang, dos robots se acercaron a ambos lados del camión, y entonces llamas similares a propulsores comenzaron a brotar de sus cuerpos. Resultó que vieron a la policía bloqueando el paso, por lo que simplemente quisieron mover la caja de carga del camión que transportaba la cuna de la vida al aire. Buena oportunidad. Natasha, baja rápido, planeo matarlos mientras estoy en el aire. A los ojos de Patton, esta era una buena oportunidad. Solo tenía que esperar a que la caja de carga se vaciara para luego hacerla explotar. De esa manera se solucionaría el problema. No, tengo una sugerencia mejor. Pero Natasha no lo creía así. Ella insistió en quedarse en el auto y estaba cortando las cuerdas que fijaban la cuna de la vida. Barton. No. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer, Natasha? No hagas tantas preguntas, simplemente abre la puerta de la cabina y prepárate para recibir la carga. Natasha dijo mientras cortaba la última cuerda, y Patton afuera había ajustado su postura a tiempo. Vaya. Barton gritó, porque la carga había aterrizado con éxito, y Natasha debería haber aparecido en la cabina de combate en ese momento. La capitana Natasha fue capturada por Ultron. Después de que Patton dio la vuelta al avión y descubrió que su compañero de equipo había sido capturado, inconscientemente quiso rescatarlo, pero el Capitán América todavía estaba relativamente tranquilo en ese momento. Vamos Barton. Lleva la mercancía a casa de Stark. Pero Capitán América. Vamos. Chirrido y Patton finalmente aceptó la orden, y después de echar una última mirada a la dirección donde Natasha desapareció, decidió alejarse a toda velocidad. La situación del lado del equipo América no es mucho mejor, Chirrido y... ¿Puedes hacer que se detenga? El Capitán América le preguntó a la Bruja Escarlata quién lo había ayudado a lidiar con Ultron. Aunque no sabía qué pasó entre ella y Ultron, parecía que la situación no iba a ser buena. Déjame intentarlo. Debido a la pelea con Ultron de hace un momento, un tranvía se descarriló. Ultron podría haberse marchado, pero el Capitán América obviamente no pudo. Hay gente en la calle. Quicksilver. Déjamelo a mí. Así, con la colaboración del hermano y la hermana, el tranvía se detuvo y afortunadamente no hubo víctimas. A Scarlet Witch le costó mucho detener el tren, pero comparado con ella, Quicksilver estaba obviamente más cansado porque había corrido unos 10 kilómetros en un solo momento. ¿Estás bien? Después de bajar del tranvía, la bruja miró a su hermano con preocupación. En realidad, Quicksilver solo tenía una puntada en el costado, por lo que le hizo un gesto tranquilizador. Ahora cuéntame tus problemas. Al ver que todos estaban bien, el Capitán América sintió que era hora de hablar de negocios. Después de todo, tenía que haber una explicación para la ayuda de ambos a Ultron. ¿Nos van a arrestar? Después de escuchar lo que dijo el Capitán América, la primera reacción de Quicksilver fue preguntar, pero Bruja Escarlata no lo creía así. Ella tomó la iniciativa y preguntó, ¿agarraste la cuna de la vida? Capitán América. Sí, nuestra agente ya se lo envió a Stark, él respondió inconscientemente y solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando terminó de hablar. Cuando estaba a punto de recuperar su territorio natal, Bruja Escarlata le hizo al Capitán América una pregunta que lo dejó atónito. No puedes dejarle eso a Stark otra vez. Siempre lo estropea todo, ¿recuerdas? Piensa en Ultron. Ni siquiera distingue entre destrucción y creación. Lo que dijo tenía sentido. El Capitán América también sintió que Tony era algo poco confiable y quería enmendarlo. ¿Alguien está escuchando, chicos? El Capitán América gritó en el canal de chat del equipo, pero no obtuvo respuesta. De repente se sintió incómodo después de mirar a Scarlet Witch. El Capitán América tenía mucho miedo de que Tony volviera a hacer algo extraño. En cuanto a Tony, no decepcionó al Capitán América. Después de alejar a Okeye, quiso volver a hacerle bromas. Banner. Puedo controlar la degradación del tejido, si logras destruir el sistema operativo implantado por el Dr. Zhao. Todavía estaba decidido a destruir el cuerpo creado por Ultron, pero Tony tenía una opinión diferente. Sí, cuando Banner escuchó sus palabras y su tono, inmediatamente sintió como si los hubiera visto antes. Inmediatamente levantó la cabeza y miró a Tony, y al instante se dio cuenta de que la otra parte estaba tratando de causar problemas nuevamente. No. Banner estaba realmente asustado por el rechazo directo. Temía que se creara algo más aterrador que Ultron. Tony. Tienes que creerme. Pancarta. Me temo que no. Tony esperaba su actitud.
Si quería convencerlo no podía simplemente hablar, así que, nuestro aliado, el hombre que guarda los códigos de la bomba nuclear, lo encontré. Tony sacó su panel de control y lo colocó sobre el dispositivo holográfico, e inmediatamente reapareció una figura familiar. Pancarta. Jarvis. Hola, Dr. Banner. Tony. Ultron no siguió a Jarvis porque estaba enojado. Ultron lo atacó porque temía las habilidades de Jarvis, todavía estaba tratando de persuadir a Banner, pero tal vez el trauma psicológico que había sufrido antes era demasiado grande, lo que hacía que la otra parte no estuviera dispuesta a realizar intentos más peligrosos. No. Aunque hables mucho, Tony, no te ayudaré a implantar Jarvis. Tony. No, no es que me ayudes, sino que yo te ayude. ¿Entiendes? Esa es tu especialidad, ¿recuerdas? Pero Banner todavía dudaba, por lo que Tony no tuvo más opción que usar un gran movimiento. ¿Puede Jarvis ayudarme a contactar a Robert? Este es el movimiento definitivo de Tony. Después de todo, la otra parte dijo que proporcionaría ayuda cuando fuera necesario. Robert, que estaba abrazando a Belinda y disfrutando del paisaje costero, de repente recibió un timbre de su teléfono celular. Estaba concentrado en la situación de batalla del Capitán América en ese momento y, por lo tanto, no tenía idea de lo que Tony iba a hacer. Hola. Tony. Robert, ¿podrías ayudarme, por favor? Solo quiero que demuestres tu capacidad para ayudarnos a superar esta crisis, ¿de acuerdo? Sus palabras fueron un poco bruscas, pero a Robert no le importó mucho. Después de todo, Tony había estado bajo mucha presión últimamente, por lo que era normal que embelleciera sus palabras. Está bien, estaré aquí enseguida. Después de decirle algo a la persona del otro lado del teléfono, Robert colgó el teléfono y Belinda, que estaba acostada en sus brazos, lo abrazó con fuerza. ¿Te vas de nuevo? Robert. Esta vez es solo por un rato. Primero te llevaré a casa y luego vendré por la noche. Belinda. La última vez que desapareciste durante varios meses, dijiste que ibas a estar ausente por un tiempo. Ella se quejó pero no tomó ninguna acción real para refutar la opinión de Robert, y Belinda estaba en la posición correcta en este sentido. Te prometo que esta vez solo tardará un poco. Robert abrió una puerta espacial y envió a Belinda a casa. Los dos se besaron para despedirse y luego él utilizó el poder del espacio para buscar la ubicación de Tony. Tony, que estaba colgado al otro lado, esperó un rato, y al ver que Robert no venía, no pudo evitar preguntarle a Jarvis. ¿Le dejaste a Robert la ubicación? Recuerdo que necesitaba coordenadas para llegar a un lugar. Sí, antes de que Jarvis pudiera responder la pregunta de Tony, una familiar puerta de luz azul apareció detrás de ellos. Eso ya es cosa del pasado, Tony. Ahora puedo ir a donde quiera. Mientras Roberto decía esto, su mirada fue atraída por la cuna de la vida. Se acercó y echó un vistazo. ¿No era Wansi el que estaba dentro? Tony. Eso es. Por eso, Robert, ya que lo has notado, ven conmigo a convencer a Banner. Robert. ¿Qué? Quiere crear otro factor de incertidumbre. Banner, que estaba cerca, temía que Robert se dejara convencer, por lo que habló rápidamente y repitió el plan de Tony. También fue la bendición de la perspectiva de Dios lo que hizo que Robert supiera que el experimento de Tony fue exitoso, porque Fantasy no sería como Ultron, sino que había asumido la responsabilidad de proteger la Tierra. Pero Banner es diferente. Él y Tony crearon a Ultron antes, pero el otro partido estaba totalmente fuera de control y quería destruir a la humanidad. Con semejante precedente, sería extraño que Banner estuviera dispuesto a crear fácilmente un nuevo robot con Tony. Entonces, Tony, tu idea es dejarme demostrar que tengo la capacidad de resolver el problema actual y luego usar esto para convencer a Banner. Tony se sintió un poco avergonzado ante la pregunta de Robert. Después de todo, parecía como si estuviera cuestionando la habilidad de su amigo. Pero nada puede hacer que Banner se sienta más tranquilo que tener una solución al problema actual, por lo que Tony tuvo que decir, sí, Robert, aunque sé que esto es muy difícil para ti, si realmente no puedes demostrarlo. Tony había preparado los escalones para que Robert tuviera un lugar donde bajar cuando él no pudiera hacerlo. Pero definitivamente convencería a Robert para que lo intentara. Todo esto era un presagio, eso no es inconveniente. Te ayudaré a resolver el problema de Ultron. Robert sintió que estaba siendo útil. En realidad, al principio pensó que sería lindo simplemente quedarse allí y ver el espectáculo, pero ahora ya no tiene esa idea.
Tony y Banner lo miraron expectantes, queriendo ver con sus propios ojos cómo Robert demostraría su fuerza, y la forma en que lo demostró fue bastante simple y cruda: cuando el cuerpo viejo se daña, uno nuevo lo reemplazará. Ultron estaba hablando originalmente con Natasha, a quien había capturado. Por alguna razón desconocida, él solo quería inculcarle sus propias ideas, pero al segundo siguiente, ¿qué? No. Un agujero de luz azul apareció debajo de Ultron, tratando de succionarlo. Ultron claramente sintió el peligro y quiso escapar, pero los propulsores no funcionaron en absoluto, Vaya. Banner. Vamos a empezar la pelea aquí. Ultron cayó del agujero de luz y la escena original de destrucción no sucedió como él esperaba. En cambio, después de pasar por el agujero de luz, llegó a otro lugar. Mi cuerpo. Ultron vio casi inmediatamente cómo le arrebataban la cuna de su vida. Originalmente quería correr y recuperarlo, pero su cuerpo ya no estaba bajo su control. Tony. Déjame ver, chico, ¿ya no pareces agresivo? Después de ver que Ultron estaba controlado, Tony se acercó al otro grupo con espíritu de lucha. Sabía que Ultron era solo un caparazón en ese momento. Su verdadera alma es la que puede viajar a través de Internet por todo el mundo. Se puede decir que mientras no exista nada en la misma dimensión, teóricamente Ultron no puede ser asesinado. No es una amenaza en absoluto. Mientras Robert hablaba, planeó llevar a Ultron a la misma dimensión que ellos. La energía roja brilló en su mano, y el poder de la realidad creó directamente un cuerpo humano tridimensional para Ultron. ¡Ay, Dios mío! Banner se quedó atónito cuando vio esta escena. Ultron también estaba confundido en ese momento. De repente sintió que había perdido toda conexión con el mundo online. Ya no era capaz de pensar con rapidez. Levantó la mano para mirar su cuerpo recién formado. Sabía que estaba limitado por su cuerpo. Señor Robert, recuerdo que llegamos a un acuerdo antes, ¿qué es? Ultron quería decir algunas palabras más, pero tenía la boca sellada. Robert no quería perder el tiempo hablando con él. ¿Qué opinas, Tony? ¿Acaso esto demuestra que tengo la capacidad de resolver problemas? El Ultron actual no aguanta ni una puñalada. El cuerpo que Robert creó para Ultron es el más simple, incluso inferior a un cuerpo humano. Tal vez se derretiría en poco tiempo si lo pusieran al sol sin apuñalarlo con un cuchillo. Es poder divino. ¿Cómo lo hiciste, Robert? Tony giró alrededor de Ultron. El enemigo que lo había estado molestando estos días y la fuente de sus dudas ahora estaban justo frente a él. Por un momento, Tony sintió la necesidad de ocuparse de él inmediatamente. Eso no es nada. ¿Cómo calificas la presentación? Robert sabía lo que Tony estaba pensando cuando vio la mirada en sus ojos, pero no lo señaló, a pesar de que también quería tratar con Ultron directamente desde el principio. Pero eso sin duda no sería tan bueno como que Tony lo manejara él mismo, porque Robert no desarrolló una barrera demoníaca debido a eso, pero Tony sí. Tony. ¿Satisfecho? Muy satisfecho. ¿Qué opinas, Banner? Banner. Esto, me deja bastante impactado, sí. Impactado. Los ojos de él y de Tony se encontraron, y ambos tuvieron el mismo pensamiento en un instante, pero no lo dijeron en voz alta la primera vez. Natasha no dejó ningún mensaje fuera de Internet. En ese momento, Patton se acercó por casualidad, pero la escena frente a él lo dejó un poco estupefacto. No había nada extraño en que Robert estuviera allí parado, era principalmente porque el cuerpo de Ultron yacía allí, aparentemente sin vida. Y frente a ese cuerpo estaba un ser extraño, que sabía lo que era. ¿Qué pasó aquí? Banner le contó a Patton lo que acababa de suceder. Después de comprender toda la historia, su mano inconscientemente tocó la pistola en su cintura. Deja que Tony se encargue, ¿de acuerdo? Siento que necesita una oportunidad como esta. Después de ver las acciones de Barton, Robert tenía mucho miedo de que simplemente le disparara a Ultron hasta matarlo. ¿Qué pasaría entonces con las barreras psicológicas de Tony? Silbido. Robert tiene razón, déjame hacerlo, Patton. Tony también sentía que había estado muy deprimido últimamente y tenía sentimientos de duda sobre sí mismo que nunca antes había experimentado. Ahora pensaba que la única manera de resolver sus problemas internos era resolver los problemas que él mismo había creado. Está bien, en realidad no importa quién venga. Patton tiene una mente abierta y no es un asesino, por lo que no hay necesidad de que compita con Tony en estos asuntos. Déjame preguntarte, ¿deberíamos hablar primero con el capitán? Estallido, justo cuando Banner terminó su pregunta, sonó un disparo.
Tony apenas lo dudó y Ultron acabó con su vida así como así. Oh, hablaré con el capitán. ¿Podemos empezar a darle vida a Jarvis ya? Después de que Tony dijo eso, inmediatamente corrió a la computadora y comenzó a operarla, mientras Robert también se deshacía del cuerpo de Ultron. Probablemente nunca pensó que este sería el final hasta su muerte. ¿Qué quiere decir Jarvis? Tony, ¿vas a inventar algo otra vez? Barton estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando vio que Ultron se había ido, pero las acciones de Tony lo confundieron. ¿La otra parte aún no aprendió la lección? Tony. Robert, ¿encontraste algún rastro de la señorita Natasha cuando buscabas a Ultron? Ajá. ¿Podrías abrir un portal para que Barton pueda ir y rescatarla? Patton. Está bien, pero creo que debería decir algo antes, Tony. Así es. Esta vez no habrá problema. No te preocupes, Robert. Una puerta de luz apareció frente a Patton. Miró a Tony con impotencia y luego le sonrió a Robert antes de entrar. Natasha. Barton quedó atónito tan pronto como cruzó la puerta de luz. Este lugar era como una fábrica de robos. Aquí se produjeron continuamente muchos robos. La escena era bastante espectacular. Barton, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Ultron? Natasha fue atada aquí por Ultron. Estaba hablando con ella hace poco más de 10 minutos, pero de repente fue absorbida por una puerta de luz. Barton apareció nuevamente desde la puerta de luz y Natasha naturalmente le preguntó sus dudas. Resuelto. Robert capturó a Ultron y Tony lo mató él mismo. Barton dijo esto y se acercó a abrir la puerta que estaba cerrada con llave para Natasha. Los dos se miraron durante un rato y de repente respiraron aliviados. Natasha. Parece que este gran problema ya se ha solucionado. Patton. Por ahora sí, y el supuesto gran problema es solo para ti y para mí, y... Tony inició la operación de creación del mundo de fantasía a toda marcha. Robert vio que no tenía nada que ver con él, así que decidió simplemente irse. Robert. Tony, Dr. Banner, me voy primero. Llámame si tienes algo. Tony. No hay problema. Ni siquiera levantó la cabeza y respondió con toda franqueza, pero Banner parecía tener su propia opinión. ¿Qué? Robert, ¿dices que te vas? Pero si pasa algo inesperado aquí, Robert ni siquiera necesitó responder, dijo Tony. No se preocupe, Dr. Banner. Podemos contratar a Robert con solo una llamada. No tiene de qué preocuparse. Jarvis. Tengo confianza en mí mismo, Dr. Banner. Créame, definitivamente no seré el próximo Ultron. Incluso Jarvis había hablado, por lo que Banner ya no sabía qué decir. Finalmente, le hizo un gesto a Robert y comenzó a dedicarse a su trabajo. Entonces me iré primero. Tony. Siento no poder despedirte, sí. Una puerta espacial apareció frente a Robert. Cuando se acercó, encontró que Belinda estaba viendo la televisión. Dije solo un ratito. Mientras decía esto, sonrió y le dio un abrazo a la otra persona. Belinda también respondió acurrucándose en sus brazos. ¿Quedamos juntos otra vez? Después de disfrutar por un rato del calor que les pertenecía a ambos, Belinda levantó sus brillantes ojos y preguntó. ¿Por qué no vamos a los Alpes? He oído que el paisaje allí es precioso. Belinda. Te escucharé, así que los dos fueron felices a los Alpes para ver el paisaje, mientras Tommy y los demás estaban ocupados creando a Jarvis o el mundo de fantasía. Incluso Barton y Natasha se preparaban para regresar corriendo a los Estados Unidos, pero solo había una persona que fue olvidada por casi todos. Tony, creo que necesitas explicarme por qué mi comunicador está bloqueado. Después de volar durante medio día, el Capitán América finalmente llegó al laboratorio de Tony. Antes de entrar, le había pedido a un profesional que revisara su comunicador. Solo hay un problema con su incapacidad para comunicarse, y es que su equipo está bloqueado, y el Capitán América solo puede pensar en una persona que puede hacer todo esto y tiene el motivo. Tony. Oh, el capitán está aquí, por favor tome asiento. El Dr. Banner y yo estamos ocupados. Me temo que no podemos atenderlo ahora. Mientras hablaba, sus manos no dejaban de moverse. Aunque Tony hablaba con mucha confianza, también sabía que si algo volvía a salir mal esta vez, quedaría realmente mal parado. Por ello, hizo todo lo posible para realizar un seguimiento en tiempo real a nivel manual, esforzándose por comprender cada variable. El Capitán América no es ciego. A él no le importa mucho la actitud superficial de Tony, pero le importa lo que está haciendo con la cuna de la vida que le quitó a Ultron. Esto está siendo destruido, ¿verdad? Al ver que Tony lo evitaba, el Capitán América fijó su mirada en Banner. Señaló la cuna de la vida esperando obtener una respuesta satisfactoria.
Banner tartamudeaba y no podía explicarlo con claridad. Cuando el Capitán América lo vio así, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Tony. Esta vez no utilizó un tono suave, casi le gritó, y ese tono tan serio hizo que Tony no pudiera evitarlo más. Sí. No lo destruiré, sino que le implantaré a Jarvis. No te preocupes, Jarvis es una IA que creé personalmente. Antes de que Tony pudiera terminar su pregunta, el Capitán América lo interrumpió directamente. ¿No creaste tú mismo a Ultron? Esa frase hizo que la expresión de Tony se congelara, y entonces el Capitán América ya no quiso prestarle atención. En lugar de eso, tomó su escudo y planeó destruir físicamente la cuna de la vida. Oye, no. No hagas eso, capitán. Banner se quedó parado, sin saber qué hacer. De hecho, incluso en ese momento todavía estaba indeciso y vacilante. Capitán América. ¿Por qué Stark? ¿Sabes que es peligroso? ¿Por qué sigues intentándolo? El problema de Ultron aún no se ha resuelto, ¿quieres crear otro? Mientras decía eso, golpeó con fuerza su escudo. Afortunadamente, Tony reaccionó rápidamente y ya se había puesto un brazo de la armadura de hierro. Colapsar y Tony vio que su plan estaba a punto de fracasar a manos de su propia gente, por lo que desesperadamente bombardeó el escudo del Capitán América con su cañón de energía, pero el oponente fue tomado por sorpresa y fue derribado al suelo. Nunca pensé que un día mi propio amigo me atacaría furtivamente por la espalda. El Capitán América se levantó rápidamente del suelo. Lo primero que sintió fue ira, seguido de decepción. ¿Por qué Tony obviamente no tiene capacidad de aprender de sus errores o simplemente no quiere aprender de ellos, y aún así hace lo que quiere? Capitán, tranquilo. El problema de Ultron está resuelto. Robert lo resolvió personalmente. Si no me cree, pregúntele al Dr. Banner. Tony vio al Capitán América acercándose cada vez más a la cuna de la vida. A toda prisa, le contó al Capitán América la noticia de que Ultron había sido derrotado, mientras se ponía su armadura para evitar cualquier accidente. ¿Qué? ¿Resuelto? El Capitán América volvió su mirada hacia Banner y para ser honesto ya no quería hablar más con Tony. Banner. Capitán, el señor Robert vendrá a resolver el problema personalmente, repitió la situación nuevamente. Cuando el Capitán América escuchó que Robert acababa de sacar a Ultron del mundo virtual al mundo real e incluso dejó que Tony lo matara personalmente, se sorprendió. ¿Estás seguro de que está resuelto? Después de todo, Ultron es tan astuto. Después de unos segundos de pausa, el Capitán América preguntó lentamente. Quizás le resultó difícil aceptar que él y todos los demás miembros de los Vengadores, que ya estaban en una situación difícil, fueran derrotados tan fácilmente por Robert. Esto hizo que el Capitán América sintiera inconscientemente que era irreal. Tal vez Ultron todavía tenía otro truco bajo la manga. Banner. No estoy seguro de eso. Después de todo, Banner no es un experto en esta área, por lo que no puede estar seguro de si el método de Robert puede matar completamente a Ultron. Pero hay alguien en esta sala que sabe mucho sobre este tema, y esa persona es la inteligencia artificial Jarvis, que está con Tony desde hace mucho tiempo. ¿Quién eres? Jarvis. Capitán, estoy aquí. El Capitán América miró a su alrededor, y después de mirar casi toda la habitación, vio una esfera amarilla que parecía moverse con la respiración. Sí, él es mi capitán. Jarvis tomó la forma de un humano y lo saludó, lo que asustó al Capitán América al principio. Capitán América. Bueno, ¿tú eres el nuevo robot que Tony quiere crear? Miró el cuerpo amarillo de la otra persona, que era simplemente un montón de datos, y no había ninguna señal de un ser humano en absoluto. Además de la experiencia previa de Ultron, el Capitán América es pesimista sobre si Tony puede crear un robot que beneficie a la humanidad. No. El Capitán Robot no. Si la consciencia de Jarvis se trasplanta con éxito, se convertirá en una persona real, solo que mucho más fuerte que nosotros. Las palabras de Tony no pudieron disipar las preocupaciones del Capitán América, pero en ese momento estaba más preocupado por el problema de Ultron. Dijiste antes que Ultron había desaparecido de Internet, ¿verdad? ¿Y si se esconde en alguna carpeta? Jarvis. La probabilidad de lo que dijiste es extremadamente baja, porque el señor Robert arrastró directamente el cuerpo de Ultron al mundo real, aunque no puedo entender cómo lo hizo. Una cosa es segura, y es que con la habilidad de Ultron, no puede escapar en absoluto. El Capitán América se quedó en silencio por un rato después de escuchar lo que se dijo. Miró a Jarvis a los ojos y solo vio vacío en los ojos del otro.
Mucho tiempo y ya que Robert está dispuesto a limpiar tu desastre, entonces haz lo que quieras. Pero no hagas nada peligroso. El Capitán América se fue inmediatamente después de terminar de hablar. Tony sintió su desaprobación y respondió involuntariamente. Gracias por su preocupación, capitán. Esta vez no habrá ningún problema. Lo prometo. El Capitán América miró hacia atrás una última vez y no dijo nada más. Parece un poco enojado, Tony. Es inevitable. Toda la mente de Tony está ahora en Jarvis. Él solo quiere demostrar que tiene razón y que Ultron fue solo un accidente. ¿Qué está haciendo? ¿Se está destruyendo el contenido de la cuna? El Capitán América acababa de salir del laboratorio y se encontró con Bruja Escarlata, que estaba esperando allí después de pasar 2 puertas. En su subconsciente, Tony no es confiable, no solo porque creó a Ultron, sino también por lo que sucedió cuando ella y su hermano eran niños. No sé qué va a hacer. El Capitán América estaba muy confundido en ese momento. Él no sabía qué decir. ¿Debería decir que Tony estaba intentando crear un nuevo Ultron? La Bruja Escarlata y Quicksilver a su lado estaban listos para correr y comenzar a pelear, pero si le pedían que entrara en pánico, el Capitán América no podía hacerlo.